Suscríbete a la Panterita. Estábamos esperando poca gente en algunos compromisos, al final tuvimos una respuesta fantástica del público, teniendo en cuenta un poco lo que es la costumbre de nuestra gente de no ir mucho a la cancha y con más razón todavía a mitad de enero. Muchos goles de gran factura, buen presagio, ojalá sea realmente el inicio de un campeonato inolvidable, con buenos espectáculos y con mucha gente. Benicio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique, Gustavito? Extensivo el saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Qué comienzo, qué apertura de la apertura. Y ayer vi un gol para aplaudir de pie. Yo también. Sí, ustedes también, en Cancha de Cerro. No, yo también he visto el gol de Guaraní, pero por la televisión. Ah, por la televisión. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día, Luis Enrique. El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 180 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. ¿Se vistió de gala esta primera fecha? Sí, se vistió de gala con el público y con los goles. Con los goles. Realmente. El público de Olimpia respondió. Realmente respondió. El equipo no. Realmente respondió el público de Olimpia. Vamos a hablar de lo positivo primero, ¿verdad? Sí, el público de Olimpia que respondió, casi 20.000 personas o 20.000 personas, un poco más o un poco menos, porque ayer también se dio a conocer la cantidad de gente en el triunfo de Cerro Porteño, que tuvo un debut fantástico para su público, con algunos jugadores que demuestran que han tomado en serio la etapa de pretemporada y que se han preparado, que han venido de las vacaciones con ganas de ser protagonistas. Decían casi 15.000 pagantes, pero yo he visto más de 17.000 personas ayer en el Defensor del Chaco, donde ofició de local justamente el equipo de Cerro Porteño. Nunca se da con precisión eso, pero que mucho público. Cerro dio, Olimpia no dio nada. Olimpia no dio a conocer ni la lista de ingresantes, que hubiera sido lindo, porque eso motiva a su propia gente. Claro. Motiva a su propia gente y va a hablar bien, una vez más, del público de Olimpia, que uno reconoce que es un público muy fiel, ¿verdad? Como también lo es la hinchada de Cerro Porteño, como también lo es la hinchada del Sportivo Luqueño, porque esta primera fecha confirmó, y que no se moleste más, por favor, la gente de Guaraní. La gente del Sportivo Luqueño, el público de Luqueño, es la tercera fuerza en cancha. No hay nada que decir. Unas 8.000 personas. Ayer escuché el informe de Dani Troche, cancha de Guaraní, 900 pagantes. Para el partido más importante de la fecha, se puede imaginar, donde se vio el mejor gol de la primera fecha. ¿Verdad? Donde jugó el vigente bicampeón del fútbol paraguayo. Multicampeón. Más allá de que, bueno, uno sabe que Libertad no lleva mucha gente, no lleva mucha gente y con más razón en esta instancia. Si en partidos definitorios, decisivos, Libertad toda su gente no va, que sería en este arranque de campeonato. Pero en fin, cosas muy positivas, lo del público, lo de los goles, gran gol de Cecilio Domínguez, que se nota que se preparó bien. Sí, muy bien físicamente. Es que Cerro estaba fino ayer. Bueno, y además, ahí está, pues, en un estilo futbolístico bastante lento como es el fútbol paraguayo. Los que marcan la diferencia son los que tienen caja quinta. Y ayer Cecilio encendido y Turbe encendido, y marca la diferencia el equipo. No, definitivamente. Vamos a comenzar hablando un poco de la... No quiero olvidar también el gol de Alex Álvarez, que fue un golazo. El de Sportivo Luqueño. Sí, fue un hermoso gol también, es cierto, es un lindo gol, como también fue un lindo gol con la factura previa, con ese pase extraordinario de Auche para el gol de Sanguina, uno de los tantos de General Caballero que derrotó a Tacuarí por 2-1. Por eso decía que hemos visto cosas muy positivas. Claro. El gol de Sanguina fue un golazo por la asistencia, por la lectura, marcó el pase Sanguina y ahí metió el pase fantástico Auche, con un gesto técnico extraordinario. El golazo, que para mí el golazo de la fecha es el golazo del jugador de Guaraní, del debutante Mansur. Agustín Mansur. Aunque dijo que pateó al arco. No, levantó la cabeza. Quiso jugar de humilde. Sí. Yo he visto por televisión, claro, vos viste en la cancha, Benicio, y en la televisión te dan las ganas de repetir. Él levantó la cabeza. La visión periférica, al levantar él ya sabía que tenía que hacer. Pisa la pelota, levanta. Él hizo lo que pensó, lo que le dictó su mente, porque él vio la ubicación y jugó. Y terminó siendo un verdadero golazo, porque uno prueba y juega al arco, ¿verdad? A veces entra en el ángulo y a veces no entra. Claro. Cuando entra en el ángulo es un golazo, y bueno, en esta ocasión terminó siendo un golazo, como también fue un golazo. La frutillita a la torta ayer la puso en el defensor Cecilio Domínguez, porque ya nos decía nuestro compañero Carlos Gómez, que estuvo comentando el partido de ayer, que Cecilio estaba haciendo la mejor figura, porque yo le pregunto, le planteo, le digo, ¿es uno de los mejores? Y Carlos me dice, no, es el mejor de la cancha. Minuto después viene ese tercer tanto de Cerro Porteño, el segundo de Cecilio,
que fue también un soberbio gol. Cecilio, que hizo un gran partido, anotó 2 goles, hizo la asistencia para el tanto de Iturbe, en un Cerro Porteño que comenzó con todo en el arranque del partido. Fue un aluvión de un Cerro que trabajó muy bien por la banda derecha, cuando se acomodaba por allí Enzo, que ayer tuvo muchos problemas para marcar, pero apoyando arriba es muy importante. Enzo, creo que esa es la virtud que tiene Enzo, porque le cuesta marcar, le cuesta acomodarse en el fondo. Pero cosas muy positivas para Cerro Porteño, para entusiasmar a su gente, indudablemente. El nivel de Iturbe, Iturbe con espacio te va a crear problemas. En la primera oportunidad que tuvo espacio, en la primera, hizo esa corrida fantástica que después terminó en la asistencia que le da otra vez Cecilio para que él entre con pelota y todo a la cancha. Estamos mostrando en televisión la gran tapada de Jan Fernández que le aguantó a Riveros. Ayer nos decía Gianluca algo parecido al penal que atajó en Copa Libertadores contra Fortaleza. Contra Fortaleza, sí, en el debut de Copa Libertadores de América, sí, efectivamente. Que aguantó, que se quedó allí en esa jugada. Hablando un poco de Cerro Porteño, aquí está la corrida de Iturbe. Este daño te va a hacer, esto es lo que tiene Iturbe, con gran velocidad. El árbitro asistente levantó la bandera, nosotros en ningún momento tuvimos duda que era un gol legítimo, lo dijimos en plena transmisión. Incluso para Carlos, nuestro comentarista, hubo un poco de duda que podía hacer. Yo en todo momento me extrañó que haya levantado la bandera el asistente, porque la jugada fue muy clara. Para mí fue muy clara. Fue un poco fina. Para mí fue clara en el sentido que vos estás viendo el partido, sí, y es clara. No hay posición adelantada. ¿A quién le iba a cobrar la posición adelantada? Y le cobró a Cecilio Domínguez en teoría. Y bueno, por eso digo, pero la pelota va para adelante. Cecilio espera el pase. Entonces para mí no fue fina. O sea, pudo haber sido fina, pero yo he visto la jugada en todo momento un gol lícito. Y lo dije en plena transmisión, ¿verdad? Después el VAR y la televisión nos dio la razón en ese sentido. Le faltó picardía a Luis de la Cruz. ¿Qué pudo hacer ahí de la Cruz? Salirle. Y le esperó. O sea, le empezó a retroceder. Pero ya venían 2 contra 1. Al salirle le tocaba la pelota a Cecilio, era más de lo mismo. Y si le salía de frente le picaba Iturbe, y así como venía Iturbe, no le atajaba ni con sus 2 manos le atacaba de la Cruz a Iturbe. O sea, acá hay un mérito enorme del 11 de Cerro Porteño, que indudablemente va a ser una figura de campeonato si va fortaleciendo su nivel futbolístico, porque velocidad tiene, esa es la característica principal de Iturbe. Esa corrida que hizo, ese es su fuerte. Y Cecilio está con fino, el espacio. Qué bien está Cecilio, sí. Qué partido de Piris de Mota. Yo creo que al verla ayer en cancha, porque es difícil a veces, diferente por televisión, ayer lo he visto en cancha Piris en relación al amistoso que jugó en Colombia. Yo recuerdo que Carlos, que vio los 2 partidos, nos había dicho que para él fue la figura Piris, ¿verdad? Sí. Para nosotros fue Iturbe, bueno, que miramos y bueno, Carlos que analizaba un poquito más tácticamente, que veía más poco los movimientos. Ayer al verlo a Piris le doy la razón, por lo visto, porque realmente Piris fue tremendamente importante en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que Cerro tiene 2 laterales que van permanentemente, y Piri es la pantalla que está siempre por el costado derecho, que cubre por el costado izquierdo, es siempre el soporte en la zona defensiva. Pero Cerro con esto... No, Cerro demostró ayer, Gustavo y Benicio, que es candidato a pelear por el título, que no nos equivocamos mucho antes con el plantel que venía armando. Hoy Cerro, atiendan bien lo que le digo, es el único equipo que vos podés decir de memoria prácticamente el 11 titular. Ni el bicampeón le puede dar el nombre de tanto plantel que tiene Libertad, porque su técnico ayer, por ejemplo, nos sorprendió a dejarlo en la banca a Ariel, a Ale Silva, que le cambió el partido, y a Huguito Martínez, por ejemplo, por citar nomás el equipo de Libertad, que ayer sufrió para empatarle a Guaraní. Vos estuviste en esa cancha y después lo vamos a hablar, Benicio. Simplemente para poner a modo de ejemplo. Yo, repito, a mí me entusiasma lo que mostró ayer Cerro Porteño para el campeonato. Y fíjense este primerísimo plano de Cecilio Domínguez, lo fino que está, cómo se nota cuando un jugador está bien físicamente. Carlos decía ayer, vinieron bien de las vacaciones, quiere decir que se cuidó este plantel de Cerro Porteño, porque todos estuvieron muy bien. El único que estuvo para mí bajo, pero en una función, el de la marca, fue Enzo, porque después fue muy importante arriba. Sí. Porque no es, no es de oficio, no es de oficio. Definitivamente. Pero creo que le ayuda bastante también a Cerro Porteño, es permanentemente opción de pase. Claro. No, lo que pasa es que tiene una gran ventaja, que justamente en la faceta que sí aporta para el equipo, se adecua perfectamente a un equipo grande como Cerro Porteño, que sale a buscar siempre el partido. No es un equipo que arranca y espera
No, sale a proponer siempre, porque es un equipo grande. Hace un momento veíamos una jugada, una contra, una pelota que gana Cerro en la mitad de la cancha y pica Carrizo y le gana a su marcador. Le tocaba a Cecilio, quedaba solo con el arco en blanco, desacomodado a Wilson Quiñones. En esa milésima de segundo en que duda qué hacer Pachi, él pierde pie y cae. Cayó solo, Sí. Y hubo un momento de susto, parecía que pasaba algo. Pero si no era por Wilson Quiñones, hay que ser honesto. Cerro liquidaba ya en la primera Mucho parte antes. del partido. Es cierto, Gustavo, gran actuación de Quiñones. De hecho, al terminar la primera etapa estaba siendo la figura del partido. Sí. El Tapó arquero. tranquilamente 3 o 4 pelotas de gol. Sí. Aquí estamos mostrando el penal que castigó el árbitro. Por sugerencia del VAR. Sí, o sea, A través del VAR. A través del VAR. Y la regla es así, es decir, es penal para mí, lastimosamente, es penal, porque agranda la radio de acción del cuerpo, hace un movimiento amplio, y vos decís, pero ¿y dónde va a meter la mano? Y bueno, pero es la regla, cuando vos sacás la mano, la acción, porque en principio me hubiera quedado la duda si es que llegaba a tocar otro jugador de Cerro Porteño, pero no tocó el jugador de Cerro Porteño que había saltado adelante, no sé si era Piri o quién saltó delante de él, pero terminó pegando la mano de Morel para el empate, donde ataja el penal Jan Fernández y de rebote un diestro le pega de zurda, Sí. Gustavo. Habitualmente son golazos de esa característica. Y no- Es lo mismo cuando el zurdo convierte de derecha. Son habitualmente golazos por la forma que Sí, le porque- pega el balón. No sé si es inconscientemente, pero que tapado otra vez de Jan Fernández porque intuyó bastante bien y ya no pudo hacer en la segunda acción en ese momento y fue un verdadero golazo. Por eso de gala, porque también podemos catalogar como un bonito tanto el gol de Sportivo Trinidense. Sí. En el- Fue espectacular, digamos. Ahora- por la potencia del remate. En el penal, como que se durmió en la segunda pelota la gente de Cerro Porteño, porque hubo un despeje hacia el medio y nadie estaba sobre Dávalos, que encuentra esa pelota de aire, ¿verdad? El que estaba haciendo un poquito de sombra a distancia era Iturbe, ¿verdad? Pero... Y para el arquero nada que hacer. Pero ya fue muy rápido. Ya No, la jugada fue rápida. Sí, porque al despejar el defensor ya despeja, ya no tiene mucha acción, Bueno. ya le queda despejar nada más. Sí, pero es razonable lo que vos estás diciendo, pero ahí es donde Cerro se tiene que acomodar para la segunda pelota. Tiene que haber referencia, es decir, cada jugador tiene que caer sobre uno. Y Dávalos encontró muy libre, muy solo se quedó, muy cómodo para pegarle. Pero en fin, yo creo que Cerro ha sido un claro y justo ganador. Pone chapa de candidato para entusiasmar a su gente, a ese público de Cerro Porteño que después de mucho se fue ayer al Defensor del Chaco, porque la gente de Cerro ya no es que no quiera ir está acostumbrada la hinchada azulgrana a ir a su cancha cuando es local, quiere irse a su cancha, porque generalmente cuando Cerro ya te juega en otro escenario, su promedio de gente no pasa de 5.000 personas. Ayer- Estamos hablando del club más popular del fútbol paraguayo, del Club del Pueblo, pero cuando juega de local su promedio es de 17, 18.000 personas. Ayer si Juan en la olla yo creo que se duplicaba la cantidad de aficionados. No sé si se duplicaba realmente, Gustavo, pero subía ampliamente, porque imagínate ayer, dieron a conocer casi 15.000 pagantes, pero se tuvo para mí 17.000 personas ayer en el estadio. Yo creo que se superaron las 15.000 personas. Hubo menos gente que el partido del viernes, por ejemplo. Eso sí, Olimpia llevó más gente, pero que tres clubes, que generalmente decimos nosotros en nuestro balance, en nuestro análisis, ¿quiénes son los que más gente llevan a la cancha? Y lo ponemos Olimpia, Cerro y Luqueño, Sí. ¿verdad? Sí. Y los tres se han justificado plenamente, Totalmente. pero plenamente. Totalmente. Luqueño metió 8.000 personas la vez pasada, Sí. con ese calor en su cancha, ¿verdad? Y cómo va a entusiasmar a Cerro Porteño esta dupla de los rápidos, Cecilio y ¿cómo es? Iturbe. Es el le fútbol pone moderno. Pachi, sí. El fútbol por afuera pero prácticamente. Velocidad y precisión, ¿verdad? La ventaja que tiene, aparte de dinámica, en el desdoble, tiene un pensante como es Pachi. Sí, realmente. Después cae por todas partes. Eso Claro. justamente estábamos hablando. Te Claro. puede caer por derecha, de repente No hay drama, no hay drama no le de da eso. referencia a los defensores que están habitualmente y desacomoda a cualquier tipo de defensa. Y qué molestoso debe ser para los laterales que te pique permanentemente un tipo como Cecilio, como Iturbe, te mata. te desgasta Sí. y uno termina destrozado. Claro. La foto que recorrió las redes sociales, me impresionó, la foto que más recorrió, que más se vio, es esta. Y esta es la dupla, Benicio Gustavo, a los que están viendo por televisión y a los que están escuchando por radio les digo, la foto entre Cecilio e Iturbe,
a boca llena, ambos gritando y festejando el gol de Cerro Porteño, ¿verdad? Una dupla que ilusiona, que entusiasma. Recuerdo que ayer le comentaba a nuestro comentarista el detalle de que Cecilio había mencionado en una entrevista que apenas vino de Colombia, ¿verdad? De que ya fueron 4 veces seguidos segundos, hora de ser campeones, y que él cree que Cerro tiene que ser campeón y que él mismo va a buscar, como sea, volver a la selección. Cecilio Domínguez, si tiene este nivel y va subiendo y va manteniendo y va subiendo y manteniendo lo que muestra ahora, no tengo ninguna duda que se va a convocar solo, ¿verdad? Así como dijimos ayer en plena transmisión por el caso de Ángel Romero, que es un jugador de selección, que fue el mejor jugador de Paraguay en el peor momento de Paraguay, y eso Garnero lo sabe. Ojalá que siga por ese camino. Mencionando un poquito nomás lo de Ángel Romero, que ayer hizo un golazo para su equipo, para el futuro de la selección paraguaya, y nos pone muy contentos de que vayan subiendo el nivel de estos jugadores, porque en su momento Cecilio e Iturbe fueron jugadores de la selección paraguaya, sí, eran jugadores convocados en la selección. Porque son desequilibrantes, son los jugadores, reitero, que jugadores modernos que en el mano a mano te causa daño. En la misma situación, y si seguimos esperando, y sabemos que eso es jugador de selección, en el caso de Erly González, que pueden aportar algo, porque la manera que vamos a llegar al Mundial es que todos estén de buena manera. Claro. Y esto es un parámetro interesante de lo que pueda llegar a ser, mantener este ritmo, y principalmente lo de Cecilio. Yo creo que mucho tiempo pasó también ya por lo mental, con algunos que otros inconvenientes, y que se vaya soltando y que se centre específicamente en la parte futbolística va a ser muy bueno, ya sea para el combinado paraguayo. Si mantienen este nivel del debut de ayer, este primer semestre, son autoconvocados para la selección Copa América, y eso por extensión en las clasificatorias, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque estos son los jugadores que en el plano internacional te compiten de igual a igual, porque por la caja quinta, por la velocidad, por la intensidad, que es lo que hoy en la actualidad en el fútbol de alta competencia se exige. Intensidad, y mantener esa intensidad el mayor tiempo posible. Bueno, realmente, Cerro Porteño, extraordinario ayer el equipo de Cerro, para entusiasmar definitivamente a su público y para meterse como candidato en el campeonato. Ojo, que esto recién comienza, pero el campeón empezó sin poder ganar la Guaraní, ¿verdad? Con una expectativa que tiene la afición, no solamente liberteña, sino nosotros mismos, los comunicadores, los periodistas, de ver un poco la mano de Ariel Galeano, el joven técnico de Libertad. Sí, más allá de lo que significa la capacidad que sabemos individual, la riqueza individual del plantel de Libertad, acá hay un detalle. Si los jugadores de Libertad no cambian de actitud, los jugadores de Libertad no trancan con la cabeza, se le va a complicar el campeonato. Eso categórico. Si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el viernes, la actitud que mostró el equipo deportivo luqueño. Vamos a decir echado de virtudes. El sábado. Pero la actitud que mostró, ¿verdad? Y ayer Guaraní, por Dios, ese primer tiempo, inolvidable, anticipando en todo, y estaba enfrentando al vigente campeón del fútbol paraguayo. No es un detalle menor. Y otro mensaje que quedó claro también, creo que para Ariel, Luis Enrique y Gustavo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente: no puede Alejandro Silva ser suplente en este equipo. No, lo dijimos, pero cambió bien el técnico. Ayer cambió bien. Cambió bien. Pero estuvo en el banco. Y bueno, pero no arrancó. Y respetó un poco el equipo. Sí, yo escuché tu comentario previo. Respetó, un solo cambio, el equipo campeón. Y bueno, me parece bien. Es decir, yo digo nomás que en este equipo Ale no puede ser suplente. Y no va a ser suplente, estoy seguro, en la próxima fecha. Claro, va a arrancar el partido. Y le dio el mensaje a Ale. Cuando entró Ale, empezó a mover diferente el medio campo. Cambió diferente. Libertad tiene demasiado buenos jugadores. Libertad fue bicampeón sin Ale Silva, es decir, no tampoco, pero llevó un jugador de gran jerarquía a Libertad y que le va a poner presión al entrenador, y el entrenador tiene que ahí saber manejar los muchos buenos jugadores que tiene. Y otro Libertad detalle, tiene un Hugo plantel tampoco, de mucha jerarquía. ¿Cómo? Y Hugo tampoco.
Y tenemos que ver, es decir, por nombre en principio y por condiciones, uno dice que tendría que, pero tenés que ver después cómo entrenan, él está en el día a día, pero no vamos, te apuraste para meterte en Libertad. No, yo voy a mencionar. No, mencioné Ayer es simplemente la diferencia y rápidamente en los cambios. ¿Quiénes ingresaban en Guaraní y quiénes ingresaban en Libertad? No, el Banco de Libertad, por Dios, el Banco de Libertad es el mejor banco. Sí. ¿Cuántos quedan en el banco? 7. Y los 7 pueden ser titulares en otro equipo. Un poco más ahora. Ahora 12. 12. Y bueno, pueden ser titulares en otro equipo, armar otro equipo. Sí, tranquilamente pueden armar. Sí. Armar el equipo. Mira, estaba para armar el equipo Ale Silva, Ernesto Caballero, Huguito Martínez. Yo te hablaba, ya te armaba un medio campo. Un medio campo, tremendo. ¿Verdad? Y para Antonio Vareiro ahí en el extremo por derecha. Iván Franco y Roque Santa Cruz. Exacto. Se arma un equipazo de hermano. Ayer el último cambio fue Antonio Vareiro. Sí, fue el último cambio. Y coste que Vera, que no teníamos nosotros en la lista, fue titular. Vera fue titular y hizo un muy buen partido. O sea, no es que no le teníamos en la lista, nadie pensaba que iba a ser titular. Claro. Yo ni por asomo creía que Vera iba a arrancar el partido. No estaba dentro de los que aparentemente iban a arrancar, pero apareció. Supuestamente era Iván Franco, pero ahí te da la cuenta Gustavo y Benicio de la cantidad de jugadores que tiene Libertad. Pero no nos vamos a apartar todavía de Cerro Porteño. Lo vamos a escuchar a Bernay. Le escuchamos a Robert a vuelta de pausa, al técnico de Cerro Porteño. Victoria de Cerro que entusiasma a su público. El rendimiento de Cecilio, las corridas de Iturbe, el gran partido de Piris Damota. Cerro candidato, pero no lo dude. Es candidato a pelear definitivamente el título. Y nos lo dijimos ayer después del partido, lo dijimos antes. Ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con la promo verano de aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. Bueno, ¿qué decía Víctor Bernay, el técnico de Cerro Porteño, en conferencia de prensa? Agradecer a los futbolistas que realmente se entregaron al 100%, que disputaron con muchísimo compromiso y seriedad, y que supieron fortalecerse en un primer tiempo que tuvimos una posesión alta y una cantidad importante de situaciones de gol, y el partido termina empatado 1-1 el primer tiempo. Entonces esos desafíos es lo que te generan armarte con fortaleza mental para poder seguir de la misma manera y confiado en lo que hicieron para resolverlo en el segundo tiempo. Trabajamos toda la fase y le damos importancia a todos los momentos que tiene el juego. Queremos atacar bien y queremos defender bien. Y la presión tras pérdida es una de las herramientas que queremos contar para poder recuperar el balón lo más pronto posible y volver a la posesión. La verdad que la entrega es total y me llena de orgullo. Nos gusta ser protagonista, no nos gusta especular. Queremos buscar el protagonismo y ojalá todos los partidos puedan ser así. Hay partidos que tal vez no lo vamos a poder tener, pero hay que entregarse al 100%. Hay que correr para desmarcar, hay que correr para defender, y a veces podemos estar mal con la pelota, con el balón, pero lo importante es dejar la vida en cada acción
y dejar lo máximo para poder expresar el mejor fútbol posible de ese día que nos toque. Hemos trabajado la pretemporada con balón, todo con balón. Entonces buscamos ganar mucho más en dinámica de la que teníamos el semestre pasado y hoy los muchachos lo han expresado y también en Colombia lo habían expresado, salvo el primer partido que teníamos un viaje largo y tuvimos 21 horas 30 minutos sin dormir, pero el segundo partido que pudieron tener el descanso lo han demostrado. Esa es la actitud que buscamos y que queremos, y las transiciones eran importantes hoy. Eran importantes porque este equipo transita muy bien de defensa a ataque y nosotros no podíamos permitirnos darle una herramienta que ellos utilizan en buena forma, y pudimos bloquear esa transición, y después obviamente con los futbolistas que tenemos y el buen pie podemos hacer una transición importante también hacia el ataque. Pero esto es un mérito muy grande de los futbolistas, de su técnica y de su capacidad física, porque considero que el fútbol tiene 3 velocidades: la técnica, que le da velocidad al balón; la física, que es la que observamos; y la mental, que es la que toma la decisión en el menor tiempo posible y la mejor. Bueno, por suerte contamos con varios futbolistas que pueden aportar desde ese aspecto, y eso lo hace un equipo veloz. Bueno, lo que decía Bernay, hay un tema que a mí me llamó la atención en torno a Churín. Mucha gente le critica a Churín, pero Churín es un jugador que te da presencia, es el capitán de Cerro Porteño. Es el capitán de Cerro Porteño. Te da presencia, es un jugador que mete la presión sobre los defensores, tiene nombre, es un jugador que no te va a dejar libre ningún defensor, es decir, que te va a arrastrar la marca, lo que fuera. Yo creo que Churín va a llegar a tener todavía ocasiones de marcar muchos goles en este campeonato, si es que el rendimiento de Cecilio y de Iturbe por los costados sigue siendo el mismo. Ayer tuvo chance para marcar Churín, lo que pasa que respondió también el arquero Quiñones, tuvo una gran actuación. Estuvo el cabezazo a quemarropa que quitó el arquero. O sea, él no desperdició. El otro remate, claro, no, le quitó el arquero, él hizo lo que tenía que hacer, así. No, porque a veces el hincha dice, no, pero él es el delantero, no. Él te puede hacer otro trabajo para que los otros compañeros también marquen. No, porque Churín solo pues no es el que tiene que hacer el gol. No es solo Churín el que está encargado de anotar, ¿verdad? No quiero ser abogado de Churín, pero yo me estaba fijando en el partido, en las ocasiones del gol. Esa pelota quemarropa que le quitó sí. a Quiñones fue una gran tapada del arquero. ¿Qué quería hacer? ¿Qué iban a esperar de Churín? ¿Verdad? Y tuvo muchas, no tuvo solamente 2. Tuvo esa que quitó el arquero en 2 ocasiones, también la otra que quiso colocar, le sacó Quiñones, que después vino la jugada para el gol. Y estamos mostrando ahora una que también fue a pelear por arriba. La pelota pasó muy cerca del travesaño cuando le gana en el salto por la espalda a Vera buscando conectar la pelota. Y el fútbol es contagio, Luis Enrique, y cuando se abre el arco le va a ser más fácil. Hoy en día motivarte va a ser más fácil para Churín. Tenerlo a 2 aviones que te están corriendo permanentemente por los costados, en algún momento se le va a abrir el arco. Además, si hacemos una fantasía y le sacamos un gol a Cecilio y le damos a Churín, hubiese sido lo ideal, la trilogía ideal, ¿verdad? Aquí estamos... Y se iba a hablar de otra manera, no se lo iba a cuestionar. Lo que pasa es que la gente ve nomás, ¿hace gol o no hace gol? Y no está haciendo gol, se le está cerrando el arco en este momento. Y eso nomás lo que pasa. Estamos mostrando varias jugadas de gol de Churín de golpe de cabeza. Esta es una que sacó hace rato que mostramos también. Esta es otra, ¿verdad? Pero después, antes de esta otra jugada, más clara todavía, o sea, meritoria. Tuvo ocasiones de gol Churín, se trabaja en equipo. Pero a propósito de Churín, tenemos una parte donde Bernay habla específicamente de Churín. Diego es, a mi criterio, un jugador muy importante en el equipo. Hoy no pudo convertir, pero el trabajo que él hace y lo que nos facilita a nosotros en el retroceso es determinante. Nosotros sabíamos que teníamos que evitar ese armado de línea de 3 que hace Trinidense, con una orientación rápida, y él trabajó muy bien y lo cumplió con creces. Le faltó el gol, el cabezazo tiene un mérito muy enorme el arquero,
que lo logra tapar ahí arriba, pero él gana, se eleva y lo gana muy bien. Para mí Diego es un futbolista muy interesante que nos da respuesta en ambas fases y no lo voy a evaluar solamente si hace un gol o no. Bueno, lo que explicaba específicamente sobre el caso de Diego Churín me pareció muy oportuna en esta ocasión la explicación del técnico de Cerro Porteño. Bien por Cerro para el campeonato, le va a entusiasmar a su gente, yo no tengo dudas, Benicio. No, Cerro Porteño ayer con la exposición futbolística en el Defensores del Chaco se anotó ahí, primera fila para ganar el campeonato, eso sin ninguna duda, pero no por una expresión de deseo, sino esa posibilidad lo sustenta con una expresión futbolística más que respetable. Mucha gente dice, no, pero Trinidense no jugó un buen partido. No, Trinidense hizo un partido con un técnico que lo conoce, que es muy ordenado, con equipo de Copa Libertadores de América, es cierto, ayer no tuvo la misma precisión, pero bueno, Cerro también le exigió, hizo lo suyo. Claro. Hizo lo suyo, Cerro Porteño hizo lo suyo. Y parece que uno mirando las imágenes que nos pone la producción, más tranquilo que estando en la cabina relatando el partido a 1000 por hora, uno se da cuenta de las ocasiones que tuvo Cerro Porteño, tuvo muchas. Los primeros 15 minutos fue arrollador de Cerro Porteño, sí. No le dejó salir, esa es la realidad, Trinidense no encontraba el camino para poder salir. Luego del gol empezó un poco a soltarse un poco y eso se reflejaba en los jugadores. Yo veía a Marcos Riveros, pedía calma a sus compañeros, tratando un poco, también al portero Quiñones, tratando un poco de bajar los decibeles porque se veía totalmente atacado, superado en todas las líneas. Superado en todas las líneas. Y eso demostró Luqueño ante el 2 de mayo, por ejemplo, en el arranque del partido. Hago una comparación rápida nomás, una analogía. No le dejó mover, cuando se dio cuenta, en 7 minutos tenía 2 adentro, ¿verdad? O sea, ahí hago unas comparación entre el arranque de Cerro, el arranque de Luqueño y el arranque de Guaraní. Similar la actitud de los 3 equipos. Sí, eso de ir a buscar. Sí. Ojo que Luqueño, ojo con Luqueño cuando se afine, porque ese es el equipo, es la intención también de Cáceres. Luqueño comenzó con más identidad futbolística que Olimpia, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Con más identidad. Julio César Cáceres mostró algo y uno se dio cuenta a qué juega Sportivo Luqueño y cómo quiere jugar. Más allá del error del entrenador de 2 de mayo que le regaló los primeros 15 minutos con la figura táctica. Sí. Lo dijimos antes del partido. Sí, señor. No le puede jugar a un equipo que tiene su característica, llegar por los costados, jugar con 3 en el fondo. Claro, tener rapidito ahí le da mucho espacio. Le dejaron el terreno libre a Maná y a Frete por los costados. Sí. Y cayéndose a veces Álvarez, que hizo uno de los goles, ¿verdad? O sea, en los primeros 15 minutos el partido lo liquidó Luqueño. Sí. Y a los 15 un poquito más es que cambió la figura táctica, ¿verdad? Exactamente. Que lo sacó a Maidana de ser uno del líbero o uno de los centrales y le mandó a la mitad de la cancha. Sí, línea de 4. Y hizo la línea de 4. Claro. Y ahí se equilibró más el partido. Y fue gradualmente. Y después con el transcurrir de los minutos, el 2 de mayo demostró que es un equipo interesante, con una idea clara, con una propuesta interesante. Le faltará potencia, gol, todo ese tipo de cosas que va a ir ajustando seguramente el técnico. Lo que quiero decir que tampoco decepcionó el 2 de mayo. Tácticamente muy bueno, pero tal vez le faltan nombres, líderes. Yo creo que le falta un poco más de peso, de jerarquía en la mitad de en la mitad de la cancha. La diferencia era tremenda con Rodrigo Rojas Mendoza ese fue el tema. Era demasiado grande la diferencia. Es que se notaba en el partido, Benicio. Los extremos rápidos y 2 quitadores de la experiencia y la capacidad de lo que es pararse ahí en la media cancha. El lateral derecho, por ejemplo, González, pero nunca el González, el que estaba por izquierda, no recuerdo, el Franco puede ser el número 32 que bajó a jugar lateral izquierdo. Sí. Nunca le pudo parar a Maná. Los laterales nunca pudieron pararle, nunca. Pero bueno, estamos hablando un poco así en líneas generales del comienzo del campeonato, no nos vamos a detener específicamente en un solo partido. Vuelvo y repito, para la hinchada de Cerro Porteño, es candidata a la escuadra azulgrana, pero sin lugar a dudas. Este Cerro Porteño, si comienza a hilvanar victorias tras victorias, entusiasmar a su gente y que su equipo gane confianza, y que Cecilio, Iturbe, Piris, Churín, Pachi, Carrizo sigan demostrando este nivel Arzamendia
que mucho subió ayer Arzamendia. Sí, para mí y Fue creo que uno- Carlos fue- Gómez también fue- lo colocó está en dentro el de- podio. Sí, porque fue Sí, permanentemente se mostró permanentemente. marcó a la hora de marcar, está marcando mejor inclusive Arzamendia. Y sí, pero lo que pasa es que Cerro era puro ataque y vos le veías siempre a Arzamendia cuando De- venía por izquierda, siempre mostrándose, siempre llegando para hacer opción de pase, siempre para que descargue alguien en él, ya sea al Pachi, ya sea Cecilio, se mostraba siempre a Arzamendia y eso habla muy bien de un equipo que repito, recién arranca, pero Cerro Porteño está para entusiasmar a su público y para en la realidad, más allá del sentimiento y la pasión solamente del hincha de Cerro, ser protagonista del campeonato porque tiene un buen equipo y que responde colectiva e individualmente en cada partido. Hablando de eso de Cerro Porteño, me informa producción que esta mañana también ganó en la reserva Cerro, jugó en el parque, le goleó al conjunto deportivo tiniense. Me pasaban los goles del equipo ahí, Cerro Porteño, con goles de Gabriel Aguayo en 2 ocasiones, Alan Arce y Edgar Páez marcaron para el equipo de Cerro Porteño. A ver, y el equipo que jugó no tenemos, Mati. Ahí apareció el Matungo de titular, ¿eh? Jeremías Villanueva, Diego Patiño, Víctor Sánchez, Mauro Bogado, Juan Roldán, César Bobadilla, Gabriel Aguayo, Alan Arce, Edgar Páez, Ángel Aguilera, Dramane Diarra, por citar los que arrancaron del partido. Gustavo Cañete es el técnico. Bueno, ganó Cerro 4-1 al equipo de... Estos son todos jovencitos, ¿eh? Y por lo menos el más conocido de Diarra, que ya muchos piden por él en primera división. Sí. Luego es un equipo... Sí, se habló mucho de Diarra y de los que están en punta, el que está allá arriba, que se habló mucho por su físico, que ahora lo vemos pues que jugó de titular. Y los suplentes están Ariel Zorrilla, Adrián Aguilera, Marcos Peña, Jesús Patiño, Lucas Pimienta, Junior Paredes, Alberto Mongelos, Matías Masi y Adama Traoré. Este es el otro africano, ¿verdad? Bueno, ganó Cerro 4-1 en esta categoría. Ya venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticCasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021 584 857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bueno, el arbitraje de ayer en el Defensores, bien, hay un par de cosas que no compartía con el árbitro, pues no quiero ser muy duro con él, para mí es uno de los únicos nuevos que apareció con capacidad el año pasado. Hoy ya le dieron un partido de suma importancia, siempre un partido donde está Cerro Porteño, Olimpia, los grandes, es un partido de importancia, porque son partidos de alta convocatoria, siempre de alto riesgo. Deberían ser todos los compromisos igual con buenos arbitrajes. Lo que pasa es que no tenemos tantos buenos árbitros últimamente. Y bueno, Romero es uno de ellos que está apareciendo. Para mí leyó lo del penal. Para mí fue penal. Antipática es la regla, lo digo, pero para mí fue penal porque la mano estaba separada del cuerpo, lo que fuere. Penal de VAR, porque él no sancionó. Él no vio, claro que él no vio, por eso no le podés criticar, no le podés reclamar eso al árbitro. Le llama al VAR y en el VAR la imagen muestra
además del VAR estaba un experimentado como Carlos Paul Benítez. Claro, ¿verdad? pero él no vio porque había una montonera ahí, no estaba solo. O sea, en el área había una romería, un grupo ahí importante, una cantidad importante de jugadores, lo que es muy difícil, el impacto visual. Y si no ves, no ves, entonces no puede cobrar lo que no ve. Ahora, como también la expulsión de Riveros, que un poco se habla de la expulsión de Marcos Riveros, ¿verdad? De que era solo para una amarilla. Esa jugada es la que yo no llegué a ver del todo. Ni en la repetición, el coste que tenemos monitor en la cabina sí, no. Lo que pasa es que va Rivero con más o menos con la plancha y supera, habitualmente si llega hasta la zona del tobillo, impacta casi en la canilla. Una jugada de acción peligrosa, le puede... no puede, no. Por eso para mí es correcta para mí es correcta. Acabo de, gracias producción, acabo de mostrar para los televidentes de Deporte Total, para la gente que está escuchando la radio, la imagen nos muestra, nada que reclamar. Otra vez el VAR de buena manera, porque tengo entendido que fue primero amarilla o... Bien. Sí, amonestó primero. Sí, por eso, a principio, el amarilla estaba bien puesta. Pero mirando esa toma, se nota que hay una plancha un poco más alta de lo habitual. Dejó arriba. Acá no, la toma está Dejó arriba. Sí, es por la... bien puesta la roja, lastimosamente para el bueno de Marcos Rivero, que mantuvo ahí bien expulsado. No bajó. Y buena participación de Carlos Paul Benítez entonces, porque él estaba como VAR, árbitro VAR. Bien por Carlos Paul Benítez, bien por Romero y bien por Cerro Porteño, que ganó por 3-1. Marcos Rivero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo ahí para todos. Justo estaba analizando tu expulsión. ¿Te sacaron bien la roja, Marcos? Y no sé, realmente no sé, porque la entrada sí fue fuerte, pero llegó a la pelota. Sí, la altura te condena. Yo ayer te defendí en la cabina, y conste que tenía monitor en la cabina en el relato del partido, pero hoy en estudio, viendo más y aquí mostrando por televisión, mostrando una y otra vez a los televidentes de Deporte Total, se ve la acción. Lo acabo de decir, una pena por lo bueno de Marcos Rivero, pero la altura donde se queda, el reglamento es ahí, ese es el tema. El árbitro me dice también en la cancha de que para él no era ni siquiera infracción, porque vio que yo llevé la pelota, pero viendo en cámara lenta, parando la jugada, hacer otra cosa y me explicó ahí. No, pero, mira que Romero, la actuación del VAR para mí fue correcta. Romero, que para mí es uno de los árbitros en ascenso, muchacho joven, en el penal él no vio la mano, pero se va al VAR llamado por Carlos Paul Benítez y ve la mano, y el reglamento es muy claro y cobró el penal, Marcos. Y en esta jugada que te repito, yo también vi en principio, como él te había explicado, como vos me decís que te explicó, y acá en las imágenes sí son, las imágenes te condenan. Vos sabés que yo soy muy frontal en mi periodismo y muy respetuoso del jugador de fútbol, ¿verdad? Claro. Te lo digo con toda franqueza. No discutí mucho porque, como te dije, en el momento la jugada es rápida. Yo siento que lleva la pelota, capaz que después de refilón le agarro a Arco también de paso, pero totalmente sin intención, ¿verdad? Es cierto, no, yo entiendo eso, Marco. ¿No? Lo que pasa es que las expulsiones no son siempre porque uno tiene mala intención, pero el juego brusco grave, dice el reglamento, pues. Entonces, por eso nomás, el juego brusco grave, dice el reglamento ante la acción. Además, yo te conozco toda tu carrera, Marco. Jamás voy a pensar que vos seas malintencionado con tu colega. No. Por algo sos capitán y sos un referente. Realmente llego con toda la intención de sacar la pelota y una vez que me arrastro por el pasto, capaz que le agarro con el botín, pero como dije recién, totalmente sin intención. Bueno, pero esto comienza, el camino es demasiado largo. Ustedes tienen un año fantástico porque van a jugar Copa Libertadores de América, Marcos. Sí, totalmente. Nosotros no estamos dolidos, tristes, totalmente lo contrario. Esto recién empieza. Hoy a la mañana estuvimos trabajando ya de buena manera pensando en nuestra revancha, que es el jueves, y estamos conscientes de que esto recién empieza. Cualquier tropezón también sirve para después tomar un impulso y seguir en carrera, ¿verdad? Ayúdame un poco, algo con el plantel. Del Valle tiene un partido por cumplir, o ya cumple en esta fecha, pero no puede jugar contra Libertad, él, o puede jugar. Yo creo que le sigue suspendido un partido más, y después la siguiente fecha no va a poder jugar, recién la cuarta. Ah, porque su registro sigue perteneciendo a Libertad. Así mismo. Uh-huh. Bueno, Marcos, un gusto escucharte. Gracias por tu franqueza. Un abrazo.
No, tranquilo, un gusto y a la orden siempre. Un gran abrazo. Marco Rivero, juegan contra 2 de mayo la próxima fecha. Exactamente, y ya lo va a tener a Romero, que era de Cerro Porteño. A Fernando Romero. A Fernando Romero y no estoy... A Salcedo. A Juan Salcedo. A Juan Salcedo, A Juan que son Salcedo. piezas que en teoría van a ser titulares. Cote que ayer de la Cruz en esa posición reemplazó a Juan Salcedo, hizo un buen trabajo, fue de lo mejor también de la Cruz ayer jugando en la mitad de la cancha. Primera vez que lo veo jugar ahí como de doble 6. Después de bastante tiempo. Y sí, él jugaba antes pero de Sí. 8, pero ahora jugó de doble 6. Ya. Era segundo volante de marca Sí. prácticamente. Después Y cuando de muchísimo tiempo. en los primeros minutos no puso mucha presión en la marca trinidense. Después cuando empezó a presionar un poquito a Cerro, a través del Beto de la Cruz, que más o menos se equilibró un poquito el partido. Pero después Cerro ganó claramente. Inobjetable triunfo de Cerro. ¿Quién? Tobías Vega Tobías también Vega. de Cerro tiene trinidense. Bueno, 12-14. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol Vamos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss. La crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, perfecto. Dentro de todo esto, voy a llegar al partido del profe. Porque no podemos. Después tengo algo para Olimpia. Gracias, producción, que me pone Olimpia. Pero me llega el partido del campeón y de Guaraní. Y después no metemos a Olimpia porque ¿Estás preparado, Gustavo? Porque hoy no voy a flojear más contigo. Ya suficiente. Esta semana previa al inicio del campeonato estuviste saliéndome al paso 2 o 3 veces y hoy ya. No, esta vez no voy a ser muy consecuente. Vos sigues, está sin muchos argumentos de Laura. Arrancó el No, yo no digo que él no tenga argumento, porque él siempre habla con información. Pero como se me salió al paso 2 o 3 veces, que está bien que lo haga, pero las 2 o 3 veces que salió, derrapó. Se fue de pista. Se fue un poquito de pista. Entonces hoy no es que yo le voy a enfrentar a Gustavo, pero yo quiero ver un poco hoy la reacción de Gustavo por lo que yo le voy a plantear, ¿verdad? Y es de Olimpia. Pero como él hoy es integrante de la mesa, reemplazando a Jotita, Altano, ¿verdad? Los compañeros que están de vacaciones, todavía, que retornan mañana, dicho sea de paso, están retornando. Eso esperamos, ¿verdad? Que retornen mañana. Gustavo se está multiplicando, pero hay algo que a mí no me cierra en el club que también cubre Gustavito Gavilán, ¿verdad? Cuando cubre Olimpia es Gustavito, acá en la mesa es Gustavo, ¿verdad? Sí, hay una especie de metamorfosis. Sí, no, claro, porque si vos le decís Gustavito, no te puedes ni tratarle fuerte. Y pero acá en la mesa había que cruzar del paso, si 2 o 3 veces se opuso a nuestro pensamiento. Sí, señor. ¿Verdad? Rebelde, fui rebelde. Esa es la palabra. Fui rebelde. Sí, sos un chico rebelde. Fuiste un chico rebelde. Sí. Quiero verte hoy en la otra faceta. Hay que preguntarse. Sin sacarte de la mesa. Las pruebas no me ayudaron. Las pruebas no me ayudan. Bueno. Vamos, hay que preguntarse una cosa nomás. Rebelde sí, es verdad, Luis Enrique. Hay que saber si es con causa o sin causa. Y él pensó que era causa, pero no había prueba para que él lleve esa causa adelante. Imagínate, vimos casi a todos los partidos. Sí. Y el equipo que cubro tal vez fue el de menos identidad futbolística. Y es que fue el de menos identidad.
Hay que ser realista, por eso la prueba... Vos no podés mentir. Sí. Vos no podés mentir. Y estamos hablando de Olimpia. Con objetividad. Y, es decir, la gente tampoco es onza. Vos escuchaste lo que fue el sábado, la voz del pueblo, de la afición olimpista. Totalmente. El que menos hablaba era un chico que te decía, dale Olimpia, y el resto era... Mamita quería, le daban con un caño al pobre Paiva y a chiquearse. Porque incluso al término del partido, digamos, podíamos estar hablando del triunfo del Sol. Y se pudo haber dado. Sí. Pero bueno, metámonos lo que fue un poco el partido de ayer, Benicio. Yo no he visto desde el comienzo, sí le escuché el trabajo de Johnny, el tuyo, pero después sí he visto el partido. Hubo un momento dado que Guaraní le perdonó, como también Libertad tuvo el control de la pelota, Sí. me parece. Vos tuviste en la cancha, lo que vemos por televisión, no vemos todo, y lo que escuchamos por radio, tratamos de imaginarnos. Es un poco difícil, pero... Y vos te perdiste la mejor parte de Guaraní, probablemente entre dejar el Defensor del Chaco y llegar hasta tu casa, hasta tu domicilio. Es decir, el primer lapso del partido. Acá lo que quiero rescatar inicialmente en el comentario, lo que pueda hacer un pantallazo de lo que fue ayer, porque ya lo dije todo en el comentario intermedio y al final del partido. Lo siguiente. En poco tiempo, el técnico de Guaraní, el argentino, logró darle lo que acaba de decir Gustavito. Identidad propia al equipo. Qué golazo metió este ¿verdad? muchacho. Un golazo. No estoy viendo otra vez, pero... Vos ves este equipo y puede ser uno del montón. Porque tuvo poco tiempo para trabajar. ¿Qué es lo más importante para un técnico? Lograr armonizar los movimientos para hacerlo un gran equipo en función colectiva de juego asociado. Como pisa la pelota, ahí levanta la... No, pero hace un movimiento en la pelota. Yo escuché tu relato ayer, tu análisis, y dijiste baja esa pelota. O Johnny, que en su relato dijo baja esa pelota, pero acá estoy viendo más tranquilo. ¿Viste cuando ve más tranquilo? Qué golazo, caramba. Bailó en el aire. La bailó, pelota, sí, bailó, bajó la pelota. Ahora estoy viendo tranquilo, fijándome. Qué golazo. Yo creo que él habrá pecado un poco, o sea, habrá pecado de humildad al decir que no quiso hacer. No hay jugador en cancha que no quiera mandarla adentro. Claro. Yo creo que él hace una visión periférica y lo ve un poco a Martín y juega al arco, ¿verdad? Sí. Y si va al arco va a ser golazo, y si no va, la pelota va afuera. Claro. Pero fue un golazo para... Y además sorprendido, decepcionado Martín Silva con toda su experiencia. Retrocede unos pasos desesperado, pero ya le pasó la pelota. ¿Y qué hizo? Giró y él fue un testigo privilegiado de ese gol de antología. Y fue ya de entrada el golazo de la primera fecha. Mira que hemos tenido varios goles. Repetimos, aquella asistencia de Auche para Sanguina, el golazo de Cecilio, el gol de Álvarez de Sportivo Luqueño. Y yo me quedo con realmente. Sí. Me hace recordar al gol de Chilaver. Sí. ¿Te acuerdas el gol de Chilaver contra el Mono Burgos? El Mono Burgos. ¿Verdad? Que es cierto, era de tiro libre incluso, pero... Jugando por Vélez. ¿Y por qué equipo jugó? Porque a Burgos le hizo también por la selección. Pero a Burgos también le hizo por la selección. No, pero por la cancha. Está Agustín Mansur, me dice producción. Agustín, bienvenido a Deporte Total. Sé que sos nuevo en nuestro fútbol. Estamos en Deporte Total, que es televisión y radio. Luis Enrique te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Agustín. A ver. Está con nosotros el autor del tanto de Guaraní, que debutó ayer con la camiseta número 7, sí, pero siendo volante. Volante, pero lo que decía el profe, Guaraní está lleno de soldados. Está lleno de soldados. Lleno de soldados. Ayer se multiplicaron. Libertad por momento quería manejar el balón y había dos de Guaraní en cada... No, la presión que le metió en el primer tiempo, Dios mío, no podía jugar Libertad, no tenía la pelota. Qué linda toma, qué linda toma. Estos son los goles que a nosotros los relatores nos encanta narrar, fue espectacular. Que le sorprende también a los relatores. Imagínate ahí en el momento de la venta, en el medio campo. Vos lo que querés hacer es pasarle la voz comercial porque la pelota está en la mitad de la cancha, no pensás que le va a pegar al arco. Agustín Mansur, bienvenido a Deporte Total, Televisión y Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tiene un problema? Agustín, ¿y si hacemos directamente acá? A ver, con la ayuda de Mati, por favor. Bueno, estábamos hablando del golazo de Mansur, del 1-1 de Guaraní Libertad. Mansur, ¿estás ahí? No, por favor. Es complicado, creo que no nos escucha él
O nosotros no le tenemos. escuchamos a él, pero ¿verdad? da esa parábola, porque va la pelota va tomando una dirección a la izquierda, y eso creo también que a Martín Silva lo desatina un poco en el sentido de que él va hacia una dirección y luego ya se encuentra con la pelota bajando hacia otra zona. Por eso creo que hace espectacular y tranquilamente, muy parecido al gol de Ortega, que fue el mejor gol del año pasado. Del año pasado. Agustín Mansur, bienvenido a Deporte Total. Estamos en televisión y radio. Luis Enrique te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, Agustín. Nos presentamos un poquito en sociedad porque sos nuevo aquí en el ambiente. Debutaste ayer con Guaraní en el arranque de este campeonato con un gol fantástico. Así que de entrada hablemos de ese gol. No sé si tu humildad un poco es lo que te traicionó un poquito, porque dijiste que fue un gol de suerte. Para mí tu intención fue esa, mandarla adentro. No, sí, la intención estuvo. Lo que dije es que nunca había hecho un gol así. Es la primera vez, creo que ni en una práctica hice un gol así. Así que bueno, contento porque creo que sirvió mucho para el equipo y bueno, nos quedó ese sabor amargo que se nos escapó sobre el final. Exacto. Bueno, siempre un comienzo no perdiendo de campeonato es muy bueno, y con más razón todavía con un equipo que se está armando, se está organizando recién, con muchos jugadores nuevos en el plantel. Agustín, ¿qué sensación te dejó este primer partido frente al vigente bicampeón del fútbol paraguayo, que ya lo sabrás por los nombres, el nivel y la jerarquía que tiene como equipo? Sí, como decís vos, yo creo que bueno, que la mayoría de los que llegamos al club somos nuevos, solamente tuvimos 15 días de preparación y bueno, la verdad que se dieron muchas cosas positivas, muchísimas cosas buenas y obviamente quedan muchas por mejorar. Llevamos poco tiempo y nada, a medida que vayan pasando los partidos creo que nos vamos a ir sintiendo mejor y ya vamos a ir entendiendo más la idea del técnico y obviamente que fue un y hicimos un partido muy inteligente y bueno, como dije recién, nos queda ese sabor amargo porque se nos escapa en lo último. Benicio, vos estuviste en la cancha comentando el partido, Benicio. Agustín, un placer saludarte. Benicio Martínez te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien. Fui testigo de ese gol de antología, dije yo, chapó, verás, con reverencia saludando. ¿Por qué? Porque esa clase de goles en un partido de fútbol, Agustín, le eleva a esta disciplina tan querida en todo el mundo, a esa categoría de verdadero arte. Esa es la impresión que me dejó tu gol. Bueno, sí, la verdad que estoy contento. No suelo practicar estas cosas, fue algo ahí que salió en el momento. Sí, practico remate de afuera, pero nunca de tanta distancia. Así que bueno, contento porque sirvió para el equipo. Un poco analizando lo que fue la propuesta de ustedes en la cancha, el fútbol que plasmaron. Digamos, en conversaciones con el técnico, digo, ustedes plantearon de esa manera poner el resto, darle intensidad, presión alta arriba, no darle tiempo para pensar, no darle espacio para manejar la pelota, sacarle la pelota, nada menos que al vigente campeón del fútbol paraguayo, Agustín. Sí, creo que bueno, que es por ahí también respetarlo un poco, pero tampoco tanto. Al final, dentro de la cancha somos 11 contra 11 y creo que si vas a buscarlo, si vas a presionarlo y con inteligencia puedes hacer un gran partido. Se notó ayer que hicimos un gran partido, fuimos muy inteligentes, supimos cuándo ir a presionarlo, cuándo esperar unos pasos menos y bueno, creo que ahí dentro de la cancha somos 11 contra 11 y no importa quién sea el último campeón. Ese esfuerzo del primer tiempo, Agustín, un poco como que le restó respuesta física para la recta final del partido en la segunda parte. No, creo que bueno, fue más que nada que se encontraron con un penal, que bueno, justo tuvo la mala suerte que le tocó a Walter, justo estaba cerca, le cabecearon adelante y era muy difícil, la verdad, correr la mano, pero bueno, sabemos que hicimos un gran partido, estamos contentos y obviamente que al pasar de los partidos vamos a ir mejorando. Agustín,
Háblanos un poco de tu origen para que la gente, el televidente que está viendo el programa y la gente que está escuchando en radio te ubique un poquito. Me habían dicho que el hijo de Miguel Sazú había hablado muy bien de vos en su momento. Un muchacho que está trabajando muy bien en nuestro fútbol. Ha recomendado a algunos chicos que han venido y han tenido buen pasar aquí en Paraguay en los últimos años. ¿Cómo llegás vos a Guaraní? ¿Cuál es tu origen? Sí, fue Farid quien se comunicó conmigo, y ahí automáticamente ya los puse en contacto con mi representante y ya se encargó él después de toda la parte del tema de negociación, todo eso se encargó mi representante, así que bueno, contento de llegar a un club grande. Ayer la gente demostró estar a la altura y bueno, la verdad que muy contento. ¿Dónde comenzaste, Agustín? Yo comencé jugando en Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, debuté ahí en la primera edición y luego en 2021 me fui a préstamo. Luego, bueno, tuve una lesión de Godoy Cruz, me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Nuevamente volví a Maipú, estuve 2 años y bueno, el año pasado no fue muy bien, la verdad. Lamentablemente perdimos la final por el ascenso, pero no fue muy bien y nada, ahora gracias a ese año que hicimos con Maipú todos juntos, muchos de los jugadores de ahí emigraron y bueno, gracias a Dios estoy acá. Bueno, ¿y satisfecho con el debut? Sí, estamos satisfechos. Creo que, como dije recién, nos queda esa sensación amarga porque eso no escapa sobre el final, pero bueno, sabemos que vimos muchas cosas positivas y vamos por buen camino. ¿Con Bobaglio ya lo conocés al técnico de Guaraní o lo conociste aquí en Paraguay? ¿Cómo? Perdón. No, si a Bobaglio ya lo conocías al entrenador de Guaraní, digo. No, sé que, bueno, nos enfrentamos en el ascenso el año que él estuvo en el instituto, pero no habíamos estado juntos en ningún equipo. Bueno, como aquí nosotros somos muy perrunos, acá me está la producción enviando una foto tuya con un perro. ¿Sos amante de los canes? Sí. Sí, ahora lo tengo ahí en mi casa con mi familia y la verdad que me lo quiero traer. ¿Y cómo se llama y de qué raza es? Así que bueno. Severino y no, es callejero. Me lo encontré en la ruta, la verdad que soy bastante de adoptar, de ayudar a los perritos que están en la calle y bueno, ahora la verdad que es lo que más extraño, creo. Agustín, no te preocupes que yo tengo 4 en casa, con eso yo te digo todo, así que hablar aquí, la gente que escucha Deporte Total o Bella, sabe, somos amantes. Tengo 4 en casa, tengo un fila, con eso te digo, tengo un pincher y todo, así que olvídate. Que siga siendo, sí. Que siga siendo un buen ejemplo para los seres humanos y adoptar a esos que están por allí con necesidad. No, sí, la verdad que bueno, yo me lo encontré en la ruta, creo que alrededor de un mes tenía y bueno, lo llevé a mi casa. Nada, en mi casa no querían saber nada ya con los perros y fue más de decisión mía dejarlo que de mi familia, así que bueno, ya después llega un momento que te encariñás y te das cuenta que es un gran compañero, muy fiel y bueno, lo quiero mucho. ¿Cómo se llama, dijiste? Severino. Bueno, el mío se llama Rocky, uno y el otro Marshall, para que tenga una idea. Los varones, ¿verdad? Abrazo, Agustín, que te vaya bien y seguí animándote a pegarle al arco. Bueno, dale, muchas gracias por la invitación, abrazo a todos. Agustín Mansur, ya me cayó bien este jugador de Guaraní, aparte de hacer un golazo, le gustan los perros. Le gustan los perros. ¿Verdad? Sí, y hay nobleza. Sí, tiene que ser noble. Tiene que ser noble. El solo hecho gente de buena, recoger, gente buena, gente noble. No digo que el que tenga gato tampoco no sea noble, ¿verdad? O el que no tenga ninguno, pero para mí, yo mido mucho a las personas cuando hacen este tipo de gestos para con los perros. ¿Qué solemos decir? ¿El mejor amigo del hombre? El perro. Ya venimos.
Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online podés pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablets o computadora. Podés consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos y privados, y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras, ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, 12:35 y habíamos debatido. Ya quiero probar un poco cómo es que esto no puedo hacer en los números, ¿no? Que me vengan ideas así cuando hay voy a jugar algo, no sé, ahí algún, ¿cómo es esos sorteos que hay o algunos números? Porque había planteado en la mesa, primer partido, debuta Ale Silva y es un penal para Libertad, y decíamos, ¿tira Tacuara o tira Ale Silva? Si está en cancha Tacuara, tiraba Tacuara, sí, pero al no estar Tacuara le decíamos, bueno, tampoco Ale es Silva. Tan difícil decir, ¿cómo vas a aprovechar a un penalero como Ale Silva? Implacable. Sí. ¿Cómo le da desperdiciar? Podemos poner otra vez para los televidentes y a los que nos están viendo por la aplicación, le vamos a narrar a los que están escuchando la radio el estilo de Ale Silva. Todo el mundo sabe, pero difícil pararle. Claro. Ese saltito que hace ahí, serio, se mueve al palo izquierdo y Ale le coloca al lado opuesto. Claro. Es prácticamente, uno si mira, Ale Silva debe tener nada más 1 o 2 penales fallados, después una eficacia tremenda. Sí, 98%. Sí. Y la jerarquía ya dentro de un plantel donde estaba Melgarejo todavía en cancha, había otros penaleros que son más antiguos, vamos a decir. En el club. Pero ya rápidamente... Es que los propios compañeros le dan, porque saben de... Es casi seguro. Es gol casi seguro. Es casi gol. Cuando te tira Ale Silva es muy difícil. Yo recuerdo hace poco había relatado un gol que le paró Martín Silva, lo que recuerdo me parece, un penal. Después no recuerdo un penal que... Porque Martín le aguantó hasta el último. Le aguantó. Pero Olimpia convirtió, de rebote otra vez, porque de tan el esfuerzo que fue bueno de Martín Silva, de rebote vienen y convierten el gol en esa acción. Bueno, claro. ¿Qué pasó con el supercampeón, Benicio? ¿Qué pasó con Libertad? Y le ganaron la iniciativa. Le sacaron la pelota. Le escondieron la pelota y no tuvo con qué. En la etapa complementaria dije yo, no entró en boxex Guaraní, y aunque Mansur me diga no. Lo que yo le podría endilgar a Bobaglia, el técnico de Guaraní, es que cambió tarde, refrescó tarde. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fue extraordinario a lo largo y ancho del primer tiempo e inclusive 10, 12 minutos, 15 minutos, lo mucho, de la etapa complementaria. Pero después tenía que haber hecho cirugía mayor. Por ejemplo, 3 refrescando. Lugares clave, ¿verdad? Jugadores que corrieron demasiado. Se habla mucho de Agustín Mansur por su gol. Claro. Pero hay una figura, Alcides Benítez, con la casaca 2, que no tiene nada que ver con la función que le cupo. Extremo por derecha. Por Dios, ese jugador. Una ardillita moviendo todo el ayer, equipo. Te enamoraste ayer de él. Te escuché. Tremendo jugador. Tremendo.
empujando al equipo. Y lógico, después, ya en la etapa complementaria, lo cambiaron. Te escuché tanto, tan atento a tu transmisión, que no entendí por qué dudaste para decir gol de Paraguay. No me quería interrumpir, yo no sabía de qué se trataba. ¿Cómo no va a interrumpir si es un gol de Paraguay? Espera, te voy a contar. Estaba apresurado. No, yo te escuché. Yo estaba comentando y viene el gol de Paraguay y me hace seña Johnny. Pero Johnny, como es respetuoso, un compañero, una persona respetuosa, me dijo, no quiso interrumpir mi comentario. Y después Rafael, nuestro operador, Martín digo, líder Mosqueda, me muestra gol de Paraguay en el mensaje. Sí. Entonces yo le dije, no podía haber interrumpido, claro, Johnny. El gol es la información, tratándose de un gol de Paraguay, es mucho más importante de lo que yo pueda decir. No, yo no te estoy luego reclamando a vos, yo te estoy diciendo nomás de que sí, te estuve escuchando, ¿verdad? Pero yo y que te agradezco. La próxima vez ese error no se tiene que repetir. Bueno, gracias. Fue error, pues vos tenías que soltar todo. Gol de Paraguay, caramba. No, pero no sabía. Frente a Argentina para más. Los perros lo que más quieren festejar es los muchachos, gol paraguayo contra Argentina. No. Y contra Brasil quieren más. Con lo que nos cuesta convertirlo. Bueno, y fue de penal, Pero no, bien. No, pero sí Paraguay empató con Argentina, después hablamos de ese 1-1 en el preolímpico. Lamentablemente. No, ¿cómo que lamentablemente? ¿No perdimos? Sí. No, pero el empate que vino yo sobre los 46 casi. Claro, no, y la manera. Gol en offside, pero tranquilo, gol en offside. Sí. Offside. Sí. Y bueno, pero por eso digo, vos sabés lo que es arrancar ganando con Argentina, que nos íbamos con buena noticia ahí si le ganaba Argentina, por lo menos estaba con medio pasaje adelante. Totalmente. Bueno, y digo yo, un Libertad que reacciona en la etapa complementaria cuando su primer cambio, o sea, el primer cambio de Ariel Galeano, el técnico, es precisamente Ale Silva. A los 12 minutos ya ingresó. Y ahí le cambió. Mi cuchara, porque yo he visto todo el segundo tiempo. Sí. Vos dijiste que cambió tarde. Sí, no. Guaraní. No Libertad, Guaraní. Guaraní que cambió tarde. Pero ahí también yo le quiero defender al técnico Guaraní. Miraba su banco y... No importa, pero no estaban fusilados algunos. No, pero ese mediocampo estaba corriendo una maravilla. Una pieza uno mueve mal y tal vez uno puede desacomodar el equipo. Lo que vos digas, tenía que antes, porque al final terminó refrescando todo, puso todo, ¿verdad? Pero ya tarde. Y aparte, Libertad mejoró con Ale Silva, ¿sí? Y la presencia de Aguilar, la presencia de Vareiro, la presencia de Roque, el banco de Libertad, increíble. Entonces lo arrinconó a Guaraní a punto tal que corría riesgo incluso de terminar perdiendo el partido Guaraní. Para mí cambió bien el entrenador de Libertad, a eso quería decirte. Sí. Yo no estaba reclamando el hecho de... No. Yo creo que cambió bien, sí, claro, Libertad, pero yo hablé de Guaraní. No, ya sé, profe, no te estoy discutiendo, no, simplemente aporto mi lo manera de tuyo, ver porque vos viste el segundo tiempo. El segundo tiempo, es decir, perfecto, por eso digo, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces me parece que... Empezó cambiando bien, poniéndole, repito esto, antes del primer cuarto de hora a Ale Silva en la cancha. Ahí fue otro andar el mediocampo de Libertad. No, y la prueba está en el primer pase que mete Ale Silva, ya mete en el costado y prácticamente le deja mano a mano a Elvio Vera. Exactamente. En el primer contacto con el balón. Un pelotazo largo por derecha para él, para Vera. Y ahí gana confianza Ale Silva. Sí, empezó a manejar, a distribuir la pelota en ese medio campo y ya también con Guaraní algo extenuado. Campuzano no pudo con la velocidad de los mediocampistas de Guaraní. Pasó dando patadas en el primer tiempo. Es decir, Campuzano fue superado por ese fútbol explosivo que plasmó Guaraní en la cancha. Increíble, lo de Guaraní me encantó. ¿Vos lo viste a Deportivo Luqueño el sábado, Luis Enrique? Sí, lo vimos juntos. ¿Cómo arrancó? Sí. Llevando avasallante fue. Bueno, así fue Guaraní. Los mismos 15 minutos imparables, Luqueño. Ahora, me estaba fijando en la mano de Walter González. Una pena, ¿no? Y penal fue, no puede reclamar. Sí, claro. Justo ahí. La pelota no tenía consecuencia, un cabezazo... Estaba serio sobre su palo izquierdo, un cabezazo normal que si no se iba afuera atajaba serio, porque un cabezazo ahí nomás, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero fue penal para mala fortuna de Walter González. Que jugó, y había un minuto antes, perdonó un segundo gol de Guaraní. Walter González. Sí. Y tenía que enganchar y colocar la pelota.
Pero tuvo 2 o 3 ocasiones Sí, antes del gol Guaraní. De antes. contragolpe le Sí, tenía sí. para Hubo dañar. hubo una de Pérez también, Sí, ¿verdad? sí. Lateral derecho. Al final, Guaraní, ¿qué hizo? Se achicó un poco, retrogradó sus líneas y jugó agazapado. ¿Qué quiere decir eso? Al recuperar pelotas largas por las bandas, de contra, a ver si sorprendía. Eso hizo Guaraní, pero la pelota y el manejo del partido corrió por cuenta de Libertad en la etapa complementaria. Bueno, 12:43. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, patrona de la economía luqueña, que sigue premiando a sus clientes fieles, ahora con un super aguinaldo. Sorteamos 30 premios de 1 millón de guaraníes y 10 aguinaldos. Con tus compras desde 40.000 guaraníes ya generás cupones eléctricos acumulativos. Sortea el próximo 22 de enero del 2024. Comercial Virgen Rosario te espera en su casa central sobre Capitán de esquina Javier Bocarín, sucursal 1, Cañada San Rafael, sobre la calle Coronel Martínez, ruta Luque Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más. Comercial Virgen del Rosario. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shof. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shof, festeja con fuego. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. 12:46. Guaraní y Libertad empataron 1-1. 1-1 también empataron. 1-1 también empataron Olimpia y Sol de América. Olimpia fue el de pobre rendimiento. Lo dijimos el sábado, ¿verdad? Sí, repasar un poquitito nomás, ¿verdad? Porque tenemos que hablar también de la gran victoria de Luqueño. Gran digo porque comenzó ganando con mucha gente en su casa. Cortito porque tengo ya acá tengo acogotado. Siento mucha indecisión actualmente en Chiqui. Pasó con el arquero, pasó con los cambios que hizo, coste que hay un par de cambios que hizo muy bien, y con lo que respondió. Él dijo que correctamente un colega en la conferencia de prensa le plantea lo de Lucas Prato, Gustavo, esto es para vos directamente. Sí. Y él dice no, va a ser un riesgo ponerlo a Lucas Prato. Lo vamos a reservar. Cuando otra gente en el entorno de Olimpia, allá adentro, te dicen, ¿cómo está Prato? No, vino muy bien. Sorprendentemente. Jugó hasta finales de diciembre. Y ahora no estamos todavía ni a finales de enero. Jugador profesional que jugó hasta el 22, 23 de diciembre. Con la experiencia que él tiene, te va a dar una mano siempre. Chiqui dijo, no vamos a tenerlo en cuenta.
y ahora lo convoca para el partido de mañana frente a Tacuarí. La respuesta, yo entrenador voy a tener rápidamente una respuesta. Lo vi bien. ¿Verdad? Claro. Lo vi bien. Y 24 horas cambió totalmente. Y bueno, lo vi bien. Se va Lucas Prato. Está convocado por Chiqui Arce. Es que hay riesgo. Utilizo el término de Chiqui. Que hay riesgo. Hay riesgo que Olimpia no gane mañana y se complique la situación. No van a ser lindas nubes que pase para uno si es que Olimpia no logra el triunfo. Es más, si no logra levantar el nivel futbolístico. Sí. Bueno, ¿quién juega mañana? ¿Juan Espínola? Y sí, se supone. ¿Quién juega mañana? ¿Juan Espínola? Y yo creería que Juan Espínola, pero mañana vamos a ver, porque... No, espera, no puede ser. Mañana es el partido. No me va a decir que el técnico ya no tenga hoy quién va a jugar en el arco después de lo que se vio el domingo, el viernes, perdón. Es que el viernes pasó lo mismo. Y por eso estoy hablando de un poco de una, y no sé si para nosotros los periodistas, pero hay inseguridad, indefinición en Chiqui. Un día antes le dice a Juan que juega, al día siguiente que no juega. Después, y eso es información. Sí, no. Eso es información, no es una especulación. No estamos jugando a la adivinanza. A una especulación. En conferencia de prensa lo dijo. ¿Verdad? Sí, por eso, por mínimo, por una delgada línea, decidió por Gastón. Y bueno, pero cambió. Ya repetimos, Gastón es un gran arquero, nadie discute. Pero decíamos nomás en su momento la situación, ¿por qué decidió a jugar bueno. Ahora entonces yo planteo nomás, ¿verdad? Si terminó mal, no grave, pero terminó un poquito mal, porque ese es el famoso calambre en los gemelos. Calambre. ¿Verdad? Nada más lo de Gastón Olvera. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a jugar mañana? Te pregunto a vos. Ya decidió él, va a jugar Juan Espínola mañana, después de que prácticamente jugó más tiempo que... No, Gastón jugó un poco más. Un poquito más. Sí, bueno, sí. Perfecto. Sí, 23 del segundo tiempo el cambio. La variante. Sí. Bueno, perfecto. ¿Pero quién juega mañana? Beneficio de la duda particularmente. Hoy, por lo menos, lo que pude averiguar, no está definido el arco. ¿Y el equipo? Tampoco. Y qué difícil, ¿eh? Hoy, mirando esta lista que acaba de salir, Olimpia pone toda la carne al asador, todos los que vinieron. Y... O sea, da un poco la lista de los que ya viajan a Encarnación. Exactamente, la lista está integrada por Gastón Olveira, Juan Espínola, Víctor Salazar, Hugo Benítez, Junior Barreto, Saúl Salcedo, Luis Mario Martínez, Fernando Román, Tobías Morinio, otro de los refuerzos que ha llegado, Sebastián Quintana, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Hugo Quintana, Carlos Arrúa, otro que fue confirmado el sábado, Feliciano Brizuela, Hugo Fernández, Manu Romero, Derly González, Guillermo Paiva, Lucas Prato, Facundo Bruera y Matías Almeida. Bueno. 24 jugadores, van a estar 23, significa que uno quedará al margen de lo que puede ser. Y mirando esta lista, yo creería que uno de los zagueros centros puede quedar fuera. ¿Qué zaguero centro? Si llegó a Benítez, Barreto. Y yo creo que Luis Mario Martínez por ahí puede ser el que quede. Y puede ser. Mirando esta... ¿Por lo novato que es, decís vos? No, Luis Martínez puede jugar tranquilamente. Luis Martínez, que fue titular en... Luis Mario Martínez, Tacuarí, mucho tiempo en Tacuarí, mucho tiempo, de buen rendimiento. No lo sacó a Matías Almeida porque él puede cumplir el reglamento sub-19. Que Olimpia no cumplió en la fecha pasada. Ya no cumplió en la primera fecha. Manu Romero está, y Franco está, sí está Franco. Vale, Franco, entramos bien los dos la vez pasada. Sí. Y son serios candidatos a arrancar de titular. Olimpia no funcionó en ese sentido, fue mejor en la segunda parte con el ingreso justamente de estos jugadores. Yo no descarto que Carlos Arrúa sea titular mañana. ¿Puede votar el titular Carlos Arrúa? Sí. A mí me dicen... ¿Y Romero? Y está para los extremos probablemente Olimpia cambie. Sí, porque Dios mío, los Hugo, hermano. Hugo Fernández, Hugo Quintana. Los apuntados son Hugo Fernández y el Peta Brizuela a ser sustituidos. Un probable equipo de Olimpia mirando lo que podría llegar a ser, siempre con la duda en el arco. Para mí, y vuelvo a repetir, Juan Espínola, por cómo terminó el partido anterior. Sí. Juan Espínola. El Tucu Salazar va a tener otra chance de arrancar de titular. Ya le viene pisando los talones Paraguarí, ya me comentaron también esa situación. No tuvo mal, la pasada hubo bien Tuco. Sí, pero hay un nivel, se espera un poco más.
Sí, fue el primer partido. Me parece que tiene que respetar la posición, si no... Pero está bien. Yo no digo que Paraguarí no... Para eso trajo Olimpia a estos jugadores, para pelear el puesto. Sí. No necesita. No va a estar muy cómodo porque, reitero, hay un nivel interesante también en Paraguarí. Los centrales yo creo que va a mantener ambos centrales, el caso de Hugo Benítez con Junior Barreto, y por izquierda Fernando Román. Por derecha, Manu Romero. Los volantes Richard Ortiz, Ramón Martínez. Y por izquierda Carlos Arrúa. Pueden intercambiar esas posiciones. Bueno, 12:53. Y arriba, Derlis González. Y mañana puede aparecer el sub-19, Matías Almeida. O en todo caso, repite con Paiva. Y va a jugar Matías Almeida contra su ex equipo, porque él terminó jugando el año pasado con Tacuarí, hizo goles importantes para Tacuarí inclusive. Sí. Mirando lo que es el reglamento, yo creo que mañana puede tener chance de poder arrancar con dudas. Es que Olimpia no mostró mucho, y reitero, de todos los equipos que pudimos observar, es el de menor identidad futbolística. Y sí, es cierto, ya lo dijimos el sábado después del partido, realmente Olimpia decepcionó en su debut frente al equipo de Soldamérica, y mañana está obligado frente a un equipo que comenzó perdiendo frente a General Caballero en el arranque, el cuadro de Tacuarí, que también se va a ir afirmando, vamos a ver, pero Olimpia ya no tiene margen de error, por más que esto recién comience, porque se le puede complicar el panorama al cuerpo técnico. Sí. Que cuando comienzan los resultados, equipos grandes no te perdonan, equipo como Olimpia, que no esté encontrando el camino, que no esté encontrando... Porque aún jugando mal, tiene que sumar, sí, para no perder pisada, pues, para no perder distancia del resto. Ahora, ¿verdad? Lucas Prato va a estar en el banco mañana. Sí. Está bien. Si va es porque va a jugar. Claro. Es que ya arrastra a Olimpia esta situación. Olimpia terminó muy mal el año pasado. Si te creabas jugada de gol, había... no siendo tan malo, la gente de Olimpia a veces terminaba aplaudiendo un córner. Y eso significa mucho. Hijo, que si Olimpia termina aplaudiendo un córner, me hace acordar cuando Venezuela era siempre el último de la cenicienta del fútbol sudamericano. Me iba con todo respeto, los venezolanos te aplaudían un tiro de esquina antes. Sí. Cuando eso no le ganaba a nadie. Cuando eso jugar contra Venezuela, un equipo venezolano era seguro 3 puntos o 2 puntos en aquel entonces para el equipo. Es verdad. Y hoy... Porque si miramos opciones claras de gol Olimpia, el primer tiempo Olimpia convirtió a través de un penal. Sí, no. Cuesta encontrar... Ojalá para Olimpia que Derlis se afirme, que Derlis demostró de que está mejor físicamente, que se está recuperando, está jugando con mayor seguridad, y que de a poco vaya alcanzando ese timing y ese nivel futbolístico que él te puede dar, porque va a ser demasiado importante para la estructura de Francisco Chiqui Arce. Y ver a Prato, el solo hecho que se le esté nombrando a Prato, yo ya digo que mañana va a haber una buena concurrencia. No sé qué informe nos daba la gente de Encarnación. 20:30 es el partido de mañana. 20:30. En plena etapa de carnaval. Sí, 7.500 entradas fue el reporte de esta mañana. Estamos hablando Creo que ya se superó, Gustavo. En este horario ya incluso tranquilamente se pudo haber superado las 8.000. Y sí, y estamos hablando que cerca de 15.100 entradas aproximadamente los organizadores pusieron a disposición, y estamos casi la mitad del escenario, y a medida que va pasando también está ese tema de llegar mucho sobre la hora también. 20:30, un día martes, estamos en plena época de carnaval, lo cual también hace, y Olimpia que va a estar visitando mañana martes y el próximo fin de semana. No este fin de semana, sino el siguiente. Nuevamente Olimpia irá a Encarnación. ¿Con Ameliano el partido? Con Ameliano. Sería aproximadamente el 3 de febrero. Vamos a confirmar con Guillermo Ato Ojeda realmente cómo está el ambiente. Ato, un gusto recibirte aquí en Deporte Total. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un gusto de mío. Saludos ahí para hoy, para toda tu mesa. Gracias, Guillermo. Igualmente. ¿Cómo está el movimiento? ¿Ya se superaron las 8.000 entradas vendidas, Guillermo? La verdad que súper bien. Hoy a full está el movimiento. Ya palpitando lo que va a hacer mañana. Ya se superó. Creo que ya se superó. Hasta ayer teníamos 7.500 entradas vendidas, pero yo creo que ya se superaron las 8.000, así que contento con el movimiento de hoy, ¿verdad?
No, y de hecho va a ser una atracción. Olimpia lleva toda su figura, inclusive a Lucas Prato, que así como están las cosas podría tener minutos mañana. Así que para la gente de Santa Elena FM que están escuchando y los que están viendo por televisión allá en Encarnación, Olimpia lleva todo, Gustavito, dijiste. Sí. Lo mejor que puede hasta ahora, todo, incluido Lucas Prato. Hasta su refuerzo lleva. Ya lo lleva Carlos Arrúa. Puede debutar también mañana. Carlos Arrúa y... Bueno, como atractivo hay mucho para mañana en relación a Olimpia para el partido ante Tacuarí, Guillermo. Totalmente, así como mencionaste, la verdad que contento también al ver que los viajeros, se mencionó ahí Lucas Prato, que nosotros también eso estamos expectantes a eso, ya contento también porque según tengo entendido también va a debutar a Rúa y el Paraguay también, ¿verdad? Sí, no, se van todos Paraguarí, Espínola, Carlos Arrúa, que así como están las cosas podría ser titular mañana, y Lucas Prato incluso para tener minutos ya en el juego de mañana frente a Tacuarí. Hay muy buen ambiente, hay ambiente de carnaval obviamente también ahí, todavía con gente que aprovecha esta etapa de vacaciones, digamos, para disfrutar de esa hermosa ciudad de Encarnación, Guillermo. Sí, Luis, la verdad que contento también por eso, ¿verdad? Por el movimiento que hay, arrancaron los cursos también. El fin de semana estuvo muy cargado y también vi que la gente también se está aportando, ¿verdad? No, de hecho es que, así como siempre digo, ¿verdad? Para nosotros es importante también salvar esa plaza que tenemos y que es muy importante para los encarnaciones, ¿verdad? Así que contento por esto y esperemos que mañana sea una fiesta. Perfecto, Ato, 20:30 al partido, vamos a estar compartiendo esa gran jornada como siempre en el Villa Alegre, un gusto escucharte, un gran abrazo. No, gran abrazo y le esperamos por acá, Luis, así que te mando un abrazo y esperemos que nos podamos ver por acá. Guillermo Ato Ojeda dándonos este dato muy importante, ya se superaron las 8.000, yo creo que se van a superar las 10.000 sí, para el partido de mañana. Cuando sepan todos ahí a través de los medios de comunicación, nosotros con Santa Elena FM y los que nos ven por televisión en Encarnación, Olimpia lleva todo lo que tiene, frente a un Tacuarí que le tiene a Camacho, que le tiene igualmente a algunos jugadores brasileños que están allí, que se han sumado, y va a ser un partido atrayente. Sí, por sobre todo, Olimpia con la obligación de ganar, eso es categórico, no puede seguir dejando puntos, porque es algo que le venía costando y reitero, están para evitar que las nubes negras estén rondando para uno. Olimpia debe ganar y mostrar algo más mañana, y por eso ya Francisco Chiquiarse lleva todo lo que tiene, hasta Tobías Morini, el lateral izquierdo que viene, lo lleva Carlos Paraguarí, que ya incluso estuvo el partido pasado. Carlos Arrúa, que se acopló el viernes, también ya está en la lista de viajeros. Lucas Prato, la carne está con toda puesta sobre el asador, sí, y con un fuego intenso. Bueno, ¿qué hay para marzo? ¿No hay nada nuevo? Hasta el momento no. ¿Y eso hasta el momento no qué significa? Y Coto Nogués es único candidato. Y se perfila. Yo creo que la próxima semana se estaría ya oficializando que... ¿Quién va a ser el vicepresidente de Coto Nogués? Te dijeron a vos. A mí me dijeron que Pedro Balota no va a ser más del vicepresidente de Olimpia. Por eso te hice la pregunta. ¿Quién va a ser? Te dije, si no, si era Balota te lo decíamos a Pedro. Sí. Va a haber una pequeña reestructuración. No va a haber, pero ¿quién va a ser? No te dijeron. Pero no por malestar con don Pedro. No. Es una situación de salud. Él se va a estar un poco alejando. Él va a estar en otro departamento dentro todavía del Club Olimpia manejando. Pero por motivos más bien personal de salud, don Pedro Balota no estaría en la lista de vicepresidentes, y se está viendo. Se está viendo quiénes pueden integrar esa lista de vicepresidentes. Yo creo que Juan Pechi va a continuar siendo vicepresidente. El vicepresidente puede llegar a ser... Sí, porque tenés la punta de la lengua, Isabel. Sí, vos estás bien informado. ¿No sería raro que Marcelo Recanate sea vicepresidente del Olimpia? Coto Nogués, Marcelo Recanate, podría ser la dupla en Olimpia, ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que
tomes lo mejor del sol. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Muy bien, para la gente que está viendo, tengo acá un montón de cosas, ya me van a dar el texto para... Pero Zika está regalando, con Zika siempre lo mejor. Hay ventajas. Sí, acá tenemos este producto muy bien, lo voy a decir, es Murocal, esto se usa para fortalecer la mezcla, para endurecer la mezcla. Después tenés esto que es para, ¿verdad? Para tu albañil es ideal. Es ideal, ¿verdad que sí, Benicio? La remera de trabajo también, ¿eh? Sí. Para alisar. Sí, para alisar. Esto es para alisar. Vos metés la mezcla, tirás así salpicado y después, ¿cómo? ¿Eh? Para la tachear, dice aquel que trabajaba antes en eso. ¿De dónde aquel pendejo va a saber si es hijo de mamá? Ah, fuiste ayudante de albañil. Te felicito, mi hijo. Ningún trabajo de deshonra. Y siendo ayudante de albañil aprendes mucho. Yo, por ejemplo, antes también, cuando la gente allá en Areguá hacía molde, torneaba, aprendí mucho. La gente se ríe a veces. Yo pinto. Yo sé pintar, Benicio. La casa. Aprendí en la casa de mi abuelo. Yo aprendí porque yo estudié gracias a la alfarería. Sí, gracias a los ceniceros, a las planteras, a los reyes que hacía mi abuelo en la fábrica. Gracias a eso yo estudié. Gracias a eso. Y voy a ser siempre agradecido de todos los alfareros de mi ciudad y respetando a los constructores, a los albañiles, claro, a los ayudantes, a los oficiales. Bueno, esto está regalando Zika. Esto está regalando Zika. Lo vamos a hacer en el bloque de los oyentes. Así que si está viendo por televisión o está escuchando por la radio, también hay un bolso de Zika. Bien, construyendo confianza, Zika. Sí, señor. Construyendo su confianza. Me estás pidiendo ya este Murocal. Vos sabés que este Murocal es muy importante para la mezcla. Eso fortalece, endurece la mezcla para cuando vos estás revocando y estás alzando ladrillo por ladrillo. Se afirma enseguida. Lo primero que te pide, aparte del cemento y la bolsa de cal, es Murocal, te dice la gente. Y esto está arreglando Zika aquí en Deportes Total. Bueno, qué victoria de Luqueño para entusiasmar también a su gente. Luis Enrique, simplemente antes, porque ya te están escribiendo. Sí, me escribieron. ¿Quién va a ser vicepresidente de Cotonoves? Me dijeron, no lo descartes a Marcelo Recanate como presidente del club. Él, hay un grupo que le está trabajando permanentemente y está, ¿cómo podemos decir? Está intentando convencer a Marcelo Recanate, y Marcelo Recanate está con el dilema para que sea presidente. Ya tiene un grupo importante y eso ya incluso dialogamos días atrás con Gómez Celada. Sí, Gómez Celada. Y ese, el senador Gómez Celada es el que está empujando la candidatura a presidente de Marcelo Recanate. Luego se reunió con socios vitalicios. ¿Y qué dicen los vitalicios? Porque los vitalicios, los vitalicios tienen un poquito más de conocimiento con Recanate que con Coto, eso sí. Sí. Pero es ahí donde entra a terciar un poco la negociación de Miki Cardona, de Pedro Balota, que son los que tienen mucha relación con los vitalicios, donde aparecen figuras muy conocidas como Gómez Falcón, Oribe Sosa, Andrés Báez, dame nombre que Jorge Olmedo. El comisario Chamorro, sí. el abogado, el doctor comisario Chamorro. No, hay un grupo importante,
pero ellos son muy institucionalistas. Respetan respetamos más o menos la gente que está en este momento. Por eso creo que están tratando hoy en día. Te la voy a hacer un poquito fácil, Gustavo, porque yo sé que vos tenés la información, yo te voy a dar una mano. Los socios vitalicios están muy conformes con Miki Cardona, sí, con el trato. Dicen que es uno de los presidentes que más atención les dio en los últimos tiempos, les dio su lugar. Entonces ellos están haciendo obras y están llevándose muy bien con el actual presidente. Y el presidente dijo Coto no ve, entonces ellos quieren acompañar lo que dice el presidente. Pero obviamente es la masa societaria la que va a definir si es que Marcelo Recanate se quiere presentar en otra lista o se une y se fusiona con el oficialismo que hoy entendemos que lo encabeza el joven dirigente de 45 años, Coto Nogués, que es en principio el candidato del presidente Miki Cardona. Porque tengo entendido también que en el pensamiento de Marcelo Recanate, todavía no pude conversar con él, soy bien sincero, no está en su idea competir. Sí, él no quiere confrontar. O sea, competir él no quiere está... ser de consenso. Sí, quiere unir toda quiere la llegar fuerza. Unificado Marcelo Recanate. Exactamente, y la misma situación del otro candidato. Si decimos así entre comillas del movimiento oficial, tampoco, porque tienen entendido y todos manejan la situación que está viviendo Olimpia, que debe seguir en el mismo rumbo de tratar de fortalecer y reencauzar este camino muy complicado que asumió Miguel Cardona. Por eso nada más, pero reitero, me acaban de llegar la información y hay gente que está trabajando para que Marcelo Recanate sea. Él el viernes incluso hubo una reunión importante en su domicilio. Me acaban de pasar ese dato ya con socios que están empujando la candidatura de Marcelo Recanate. Y Alejandro Domínguez, el hijo de Ale, el presidente de Conmebol. Yo creo que puede estar en una de las listas, por lo menos ya como miembro participando ya cerca. Para la gente, él también se llama Alejandro. Alejandrito es. Sí. Alejandrito es. Alejandro Domínguez Junior, así. Junior, sí, Alejandro Domínguez Junior. Alejandrito, el hijo de Ale Domínguez, el presidente de Conmebol. Va a estar como miembro de la dirigencia. Yo creo que va a ser por lo menos invitado ya a formar parte de la próxima comisión directiva del Club Olimpia. Perfecto. ¿Algo más de Olimpia, Gustavito? Y nada más, es minuto a minuto. Dábamos la información, inclusive el tema de la lista, pero rápidamente me decían, no, Marcelo Recanate está para ser presidente, no se está reuniendo. Es que la gente no se olvida, pues. Claro. La gente no se revolucionó en su presidencia. Sí, muchas cosas revolucionó. Y fue de los primeros, por ejemplo, de los primeros en plantear una conversación con el presidente de Cerro Porteño, porque él decía que nosotros lo que aportamos a la APF en materia convocatoria, etcétera, etcétera, somos el 90% de la torta futbolera de este país y no tenemos que tener una mejor consideración en el momento de la distribución de lo que paga la televisión por el fútbol. Fue de los primeros en pensar de esa manera. Muy especial. Él había enfrentado a Juan Ángel, le enfrentó a Horacio Cartes, le enfrentó a Juan José, después se enojó con Juan José. Sí. Comenzó el negocio, después se enojó con Juan José, después se enojó con Horacio, se enojó con Juan Ángel. Era especial el presidente de Olimpia, Marcelo Recanate. Eran otros tiempos, otra época, pero bueno, es un olimpista a carta cabal, presidente campeón también, y bueno, la masa societaria va a decidir, es la que decide. 3 se conocen. En principio está Coto Nogués. No descartemos, como dice Gustavo, la información nos habla de que hay un grupo fuerte que lo quiere a Marcelo Recanate y que está confirmada la info. Alejandrito Domínguez, el hijo de Ale Domínguez, presidente de Conmebol, está también para ser miembro de la nueva directiva del Club de Olimpia. 13-11, hablamos de Luqueño. Sí. La victoria del equipo de Julio César Cáceres frente a un equipo que, Benicio, lo decíamos, se equivocó de entrada tácticamente. El equipo de 2 de Mayo con la intención de su entrenador de jugar con 3 en el fondo. Exacto. Para cómo jugaba su rival. Claro, porque tiene rapiditos, como 4 más o menos. El caso de Maná y de Fretes, los extremos que tiene el conjunto deportivo luqueño, y los 2 de arriba. Es decir, tanto de Conejo de Benítez como Alex Álvarez, que son 4 jugadores de mucha dinámica, de mucha explosión futbolística. Y eso le permitió a Sportivo Luqueño en los primeros 7 minutos ya liquidar el expediente. 7 minutos, segundo gol, un gol impresionante en una jugada personal, en un enganche, un pelotazo largo que recibe sobre la punta izquierda. Alex engancha por dentro, deja 2 en el camino, remate cruzado al ángulo, también un gol de muy buena factura para la segunda conquista de Sportivo Luqueño, que repito, habían transcurrido 7 minutos de haber comenzado el partido y ya estaba 2-0. No le dio tiempo para respirar. Y después fue algo similar a lo que planteó Guaraní en el primer tiempo ante Libertad.
avasallante, una intensidad en el trámite del partido, por un lado. Y por el otro lado, digamos, una presión alta que no le permitió salir cómodo. Lo puso, al contrario, incómodo en todos los sectores de la cancha el 2 de mayo, hasta que gradualmente fue aflojando esa presión de Sportivo Luqueño. A ver, el Gato Jiménez modificó su diseño táctico en la zona defensiva y ahí gradualmente empezó a acomodarse en la cancha el 2 de mayo y tratar de equilibrar las acciones. Pero la verdad, Sportivo Luqueño dejó una muy grata impresión. Estamos hablando justamente del buen comienzo del campeonato con gente, con partidos con mucho público, el caso del viernes Olimpia, ayer Cerro Porteño, el sábado estuvimos en el Deportivo Luqueño en la ciudad de Luque, y también de buenos goles. El caso del tanto de Álvarez, sí. Alex Álvarez, de muy Alex buena Álvarez, factura, ¿verdad? sí. O sea, de gran concreción, ¿verdad? Muy bueno. Superando rivales por el camino. El enganche. Y el remate que se le mete lejos del arco. Velocidad, técnica y precisión. Sí, muy el bueno. Golero de 2 de mayo. Está Alex Álvarez justamente con nosotros. Alex, un gusto, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, Alex. Bueno, buen comienzo, tu debut con la casaca de Luqueño y además con este gol de linda factura. La verdad que sí. Mi debut con un gol es hermoso y espero continuar así. Bueno, ya estás ahora en un equipo que tiene una hinchada más numerosa y que presiona, Mira que siempre da gusto tener gente como la hinchada del Deportivo Luqueño cuando jugás de local, que te empuja y que te olvida hasta, te hace olvidar a veces del cansancio, Alex. Así mismo, es un club que lleva gente y que lleva mucha gente y te emociona a veces estar ahí dentro de la cancha, como dijiste recién, a veces te olvidas del cansancio y nada, así que como te dije recién, da gusto jugar y espero que podamos continuar de esa racha que de comienzo ya podemos dejar los 3 puntos de casa. Tuvieron un muy buen comienzo con unos primeros 15, 20 minutos muy dinámico, con mucha presión arriba. No sé si un poco la característica de jugar ustedes y cómo se paró el rival en el fondo que les dio tanta ventaja de que encontraron muchos claros por los costados, Alex. Sí, hablamos con el profe, con mi compañero, de entrar para presionarle a ellos, para tratar de hacer el gol rápido. Por suerte lo conseguimos. Conseguimos dañar a nuestros rivales con 2 goles y creo que ahí nos tranquilizó bastante y supimos llevarlo el resultado hasta el final. Hola, ¿cómo estás, Alex? Un gusto saludarte. Benicio te habla. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Alex, estuve observando el partido de ustedes el sábado y si miramos un poco de medio campo para arriba, sin olvidar los compañeros del fondo, ¿verdad? Que hacen lo suyo también. Digo, 2 extremos rapidísimos y hábiles. Maná por derecha, Jorge Fretes por izquierda. ¿Sí? 2 experimentados en la temática de recuperar la pelota, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza. Yo creo que ese medio campo es un poco el sustento de ustedes que están arriba para recibir la pelota redondita en el área del rival, mi querido Alex. Sí, así mismo. Creo que tenemos, como dijiste recién, por fuera tenemos los 2 rápidos, que sabe jugarse mano a mano, y nosotros ahí arriba con Conejo, ¿verdad? Conejo también es un gran jugador. Él todavía es rápido y nada, y los otros volantes, así que trata de recuperar pelota para nosotros y creo que lo hicieron bastante bien y nosotros también pusimos uno nuestro y nada, espero que podamos seguir con este camino y para tratar de ganar más victorias. Estaba diciendo aquí con los compañeros justamente, Alex, de que evidentemente yo hago una comparación entre lo que fue, digamos, el partido de usted, el partido de Guaraní en primer tiempo, el partido de Cerro Porteño,
con rápidos, con jugadores caja quinta, como se suele decir, para entender la idea y el concepto. Alex, yo creo que está dentro de esa temática también de medio campo para arriba el equipo de ustedes. Sí, así mismo. Creo que los goles vienen rápido, no tanto como nosotros, también los partidos que estaba disputando el año, ya sea Guaraní, y eso es bueno. Creo que depende de mucho también de lo que están arriba o de lo que están en el medio, así que nada, contento por eso y ojalá que pueda seguir marcando más goles. Finalmente, de mi parte, Alex Álvarez, ¿este nivel lo mantiene Sportivo Luqueño? ¿Es el comienzo que con el transcurrir del partido se van a ir soltando mejor? ¿Qué pensás sobre el particular? Y creo que podemos dar más. Yo calculo que podemos dar más. Recién comienza. Es un partido, creo que que nos movemos muy bien. Creo que tras partido que vamos a ir soltando más, vamos conociendo más con mis compañeros y nada, creo que podemos seguir así como te dije recién para poder tratar darle alegría a los hinchas de Luque. Pero qué lindo, ¿no? Tener 8.000, 10.000 personas que te estén alentando. Y tu debut en Luqueño ha sido muy importante. Yo creo que Luqueño se ha preparado bien, vos lo sabés, estás ahí adentro, tiene una hinchada maravillosa, toda una ciudad que está pendiente del Sportivo Luqueño y siempre es bueno comenzar ganando porque te da confianza. Tienen un plantel para mí muy muy bueno porque el presidente de Luqueño hizo el esfuerzo de la dirigencia de traer los jugadores que pidió el cuerpo técnico para que ustedes tengan una familia bien sólida y unida para pretender cosas importantes. Alex, que siga por este camino con el cual has comenzado en tu debut con goles y que sean protagonistas del campeonato. Dale, muchas gracias y espero continuar así. Y nada, como te dije recién, para tratar de hacer más goles, para ayudar al equipo y para darle alegría ahí a los luqueños. Alex Álvarez, uno de los goleadores, buena conquista hizo para la victoria de Deportivo Luqueño, que repito, si Luqueño está bien, va a tener una hinchada maravillosa. De hecho, esta vez sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, y qué partido el miércoles. El miércoles. Libertad Luqueño. Yo estoy anotado para hacer ese partido. ¿Y usted, profe? No, sí. No, que no. Anotadísimo. ¿Que te pidió la gente de Luqueño? Pero, por favor. Amuleto. O sea que ahora por cada partido luqueño tenés que irte vos. Amuleto. Amuleto. Ahora, el tema es... ¿Quién gana el miércoles? El rival. No, te pregunto, ¿quién gana el miércoles? Ya aprovechaste. ¿quién gana el miércoles? ¿Jugaste? No, ya te veo venir. No entremos en esa, hermano. Recién empieza el campeonato. Mira que el luqueño tenemos una enorme audiencia en Luque. Sí, totalmente. No, pero hubo un clima festivo el sábado. No, es que da gusto. Yo repito y lo dije en la transmisión, en la previa, al ver cómo la gente iba llegando. Yo realmente felicito al público que estuvo en la tribuna de Plateas, que da hacia la ruta que lleva a Areguá. 200 grados hacía. Pero de frente al sol. ¿Verdad? Cemento ahí abajo, no puedes ni sentarte. Y después, bueno, vos sabés que tengo un hijo, le pregunto a mi hijo, pues me fui con mi hijo a la cancha y él se fue con su camiseta al otro lado, a Plateas. Y le dije, mi hijo, ¿entraste en Plateas? Sí, fui a Plateas. Pero tenés que, impresionante. Sí, vino pero totalmente quemado. Sí. Pero quemado, pues esa quemadura del albañil que está trabajando, del constructor ahí que está haciendo su trabajo. No. El sol, pero la hinchada en ningún momento no paró. Había mucha gente que se ponía por el borde de la baranda a cantar. Y después cuando se acercaba al final del partido, da gusto ir a la cancha de Luqueño. Y su equipo está ayudando. O sea, arrancó, ayudó el equipo de la manera que entró, de la manera que pisó la cancha. Encontró los goles tempraneramente y... Por eso digo. Y vos sabés que hablando de cancha... Un microclima especial ahí. No, en Luque, y aparte tuvo razón. Recuerda que le hicimos una nota al presidente con Alaila ahí antes del partido, y él le hablamos un poco del estado del campo de juego. Él nos decía que todavía que esos manchones que veíamos era simplemente por el tratamiento químico que se le está dando para fortalecer las raíces del césped. Pero el campo estaba fino y vos te das cuenta que cómo rodaba el balón de que la cancha estaba buena, que estaba buena la cancha del Sportivo Luqueño. Bueno, en fin, ganó Luqueño y así puede ser protagonista indudablemente también del campeonato de apertura. Luqueño que tiene competencia.
internacional Sí, también. tiene Copa Sudamericana. Tiene Copa Sudamericana. Se va a enfrentar a Guaraní. Justamente al legendario. 13:22. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982-64-7442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Estamos viendo el golazo de Ángel Romero en el triunfo de Corinthians ante Guaraní por un tanto contra cero en el Brasil. Golazo de Ángel Romero, el único tanto del partido. Una soberbia conquista de Ángel, que está jugando una barbaridad con este entrenador que lo conoce. Había terminado el año muy bien Ángel Romero, que llegó a ser ídolo verdadero. Ahí está tomando una bandera paraguaya, encaminándose otra vez a la selección paraguaya, porque es jugador de selección Ángel Romero. Y a este ritmo... Ahí lo vemos a Matías Rojas también. Indudablemente debe ser citado. Sí, Mati Rojas, que ya jugó de nuevo. Sí, solucionó su impasse con la directiva del Corinthians, tengo entendido, y ya forma parte. Y qué bien porque es una... A nosotros nos falta el goleador. Es puesto fijo. Sí, señor. Y tiene calidad, ha hecho muchos goles con la selección paraguaya. En el peor momento de Paraguay, Ángel Romero fue lo mejor que teníamos, así que claro, chance no lo va a faltar. Y yo sé que Garnero es una persona muy inteligente, no come vidrio el técnico de la selección, y así como nosotros nos entusiasmamos con él, también el entrenador, cuando más gente tenga, más jugadores de esta calidad, de esta jerarquía, tengan de nuevo su mejor nivel, mejor todavía para el entrenador. Y Ángel Romero tiene lo que la selección paraguaya no tiene, gol. Sí, necesita, efectivamente. Bueno, completamos la fecha con la victoria de General Caballero. Gran partido de Auche, escuché tu comentario. Para los goles de Sanguina, la victoria frente a Tacuarí. De Carlos Gómez, perdón. Carlos Gómez. No fuiste vos, ya te quise tirar flores a tu jardinero, a tu jardín, sí. Pero en la mesa acá nosotros habíamos planteado, y yo había preguntado qué pasó de Auche. Pues el jugador diferente porque tiene General Caballero, ¿verdad? El pensante, el que filtra la pelota, el que tiene la asistencia perfecta. Fíjense lo que es esto, ¿verdad? Auche. No es un centro por tirar, es un pase. Es un pase. No, él no tira por tirar, la verdad. Y un triunfo que le da confianza al equipo de Mallorquín para un campeonato que se las trae. Ante un rival que decíamos nosotros, bueno, puede ser un protagonista principal por los nombres que tiene. Este también es un golazo. Jugada previa a la asistencia y la definición de Sanguina. Pero la lectura de Auche, la lectura. Míralo ve. ¿Verdad? Para la jugada previa, cómo hace el pase, cómo filtra esa pelota, Benicio. Sí, así mismo. Muy buen comienzo del equipo de Mallorquín para sumar a 3 ante un rival directo. El partido pudo haber sido bueno o no bueno, tuvo goles, que es lo importante también para el espectáculo, uno de gran factura y un triunfo para General ante un rival directo. Totalmente, porque hay que recordar, Tacuarí armó un buen equipo, pero todavía con los números bajo la lupa. El equipo de Tacuarí y General Caballero, que debe sumar, que terminó salvándose ya en las últimas fechas ya del campeonato clausura, y estos son hacerse fuerte de local. Y simplemente para mencionar, y con todo el respeto de la gente, General Caballero, ya le queda chico para Auche General Caballero. Sí.
Yo pensé que iba a dejar General para esta temporada, pero no fue así. Es que es muy buen jugador. Carlos Gómez hizo un planteamiento la vez pasada, estuve escuchando la transmisión, escuché todos los partidos de mis compañeros cuando no estaba en cancha, mientras podía. Él es un jugador que condiciones innatas tiene. Sí. Es cierto. Lo que él analizaba y ponía como ejemplo era la cantidad de veces que él llegaba, ¿verdad? Y ponía estas pelotas, porque viste que los jugadores de este talento a veces les cuesta tener un rendimiento físico permanente. Sí. Y equipos grandes atacan mucho más que estos equipos como General Caballero. Sí. ¿Entendés? Hay que ver si realmente Auche está para las exigencias de un equipo como Cerro, por ejemplo, porque llegó un momento dado, se habló de Cerro Porteño, de Olimpia, por la dinámica, ¿verdad?, que imprimen, de ser los protagonistas de partido permanentemente, ¿verdad? Pero calidad para jugar de Auche, por favor. Yo no dudo. Lo único que podría ver por qué no está un equipo grande es lo que yo me pregunto. Y no me pregunto ahora por lo que Sí, vos planteás, claro. Gustavo ni Benicio. Me pregunto hace tiempo de que vino al fútbol paraguayo, porque enseguida se notó su calidad. Sí, sí. Pero algunas veces también se sentaba en la banca con muchos entrenadores en el mismo equipo de General Caballero. Claro. Entonces, saber un poco cuál es el por qué no está en un equipo grande un jugador de su talento, de su visión. Buena de pregunta. juego. Es una buena pregunta. Que no tiene respuesta hasta ahora, pues yo no sé. Para mí escapa toda lógica. Tendría que estar en uno de los grandes. Bueno, 13:28. La próxima fecha arranca el día de mañana. El día de mañana, ya partidos... Con 2 partidos. Con 2 partidos. Pero no podemos olvidar el partido Paraguay-Argentina. ¿Y quién se olvidó del partido Paraguay-Argentina? No. ¿Y vamos a hablar del partido Paraguay? ¿Quiero redondear la fecha del campeonato? Sí, me quedé pichado con la manera de no empatar. 5 minutos. Bueno, sí. los partidos de mañana. Mañana estará arrancando el plato principal En Encarnación. en Encarnación y Nacional va a jugar, ya te mencionó. Ahí vamos a estar en Encarnación con Jotita Bernabé, con Gustavo Gavilán, para ese compromiso que va a arrancar a las 20:30. Y el partido preliminar en Villaliza. En el Arsenio En el Arsenio Orico. Arsenio Orico, contra General Caballero justamente. Nacional General, qué buen partido para mañana. Mencionar que hubo cambio de horario. 18:30. 18:30, estaba pactado para las 18, pero el intenso calor hace que se corra 30 minutos más. Nacional General Caballero en el Arsenio Orico, luego Tacuarí Olimpia en el estadio Villa Alegre de Encarnación. Y el miércoles también 2 muy buenos partidos, Sol de América Guaraní y Libertad Sportivo Luqueño. Para el miércoles 18 y 20:30, dejando para el jueves 2 de mayo Trinidense y Ameliano Cerro Porteño. Ameliano que ganó, Cerro Porteño que ganó. Para cerrar esa jornada. Choque de punteros hasta el momento para cerrar El esta jueves segunda se fecha. cierra la fecha con el partido Ameliano Cerro Porteño en Villaliza, choque de punteros. Los dos ganaron en la primera fecha del campeonato. Y Ameliano viernes que le una ganó a Nacional pausita. y Cerro Sí. ayer. No, digo nomás, viene una pausita y sábado de nuevo. De nuevo Una campeonato. nueva fecha. Acertada de APF, Benicio. ¿Sí? No, es que el calendario apretadísimo. No, este el año. horario, digo yo. No, sí, totalmente. Por el horario, esos 30 minutos por lo menos. bochornoso. Y vamos a volver a tener mucha gente. Vamos Hay que a volver. prepararse porque No, vamos a tener mucha gente. En Encarnación va a haber mucha gente de por sí. Y Nacional también, el partido de mañana es importante y atrayente. Nacional necesita levantar cabeza. Arrancó perdiendo la academia. Sí. Juega de local en su cancha. Juega de local. Siempre está la gente de barrio Está que va. la gente que Sí. va. Pero Eh, mañana en Encarnación, por encima de las 10.000 personas, fácil. Sí. Fácil. Después el partido, miércoles Luqueño. Apostamos por Luqueño Libertad. te descuidas, el Luqueño lleva más gente que Libertad. ¿Hay alguna duda? No, pero hay que ver en cuánto boleta la habilitan la gente de Luqueño. Pero También, pero- si te ponen, pero va a Luqueño, llenar- va a haber clima de va a cancha ocupar, sí. con la hinchada maravillosa de Luqueño. Y esperemos que la Libertad, aparte de la escolta, también asista. Y después tener otro partido, Cerro Ameliano también se va a llenar. En Villaliza. En Villaliza para colmo. Siempre hay mucha gente cuando Ahí cerca de tu cuando casa, van, Benicio. cuando Sí, van los señor. grandes. No, estoy anotado a ese partido también, como siempre. En el patio de mi casa, ¿cómo no iba a jugar? Tengo que jugar. No sabemos qué dice la gente que designa. Yo por eso no, No, ya no quiero luego meterme en esa O sea, cosa de las ya está, designaciones. o sea, ya está, profe. No quiero luego meterme en ese campo de las designaciones, ¿verdad? Por eso yo no hago las designaciones. Sí, sí. No te Vamos so- a dejarlo ahí. No te soñó el entrenador, diría alguno cuando no está dentro del equipo. Últimamente te sueña mucho Sí. el entrenador Benicio. Hoy en día pone la cabeza sobre la almohada y Sí. sale mi nombre. Sí, pero en este caso puede decir, no te ¿Qué? Bueno, hablando de eso, Jotita, Tano, vengan ya muchachos. Sí. Jotita todavía, pero mañana ya va a estar Jotita. No. Al programa ya viene mañana. No, al programa no. Vení, Jotita, vení, compartí acá. No. Él corta sus No, vacaciones sí. para Para los partidos. Para los partidos. Ya está bien. Tiene todavía brillante. unos cuantos días. Brillante, Juan Eduardo. ¿Qué me decía Alemán?
Respondió, bueno, vamos a ver qué me dice Mansur. Responde Mansur. Pues le dijiste de quién es. Bueno, y decirle dónde nos puede ver. Le vamos a mostrar para que muestre le vamos a mostrar a su, ¿cómo era que se llamaba su? Severino. ¿Severino o Seferino? No, Severino. Bueno, con B, les cuento ya a los televidentes, a los oyentes de la radio. Mansur se está interactuando con la producción porque quería saber si era cierto que éramos perrunos acá nosotros, güey. Por lo visto le tiene mucho cariño a los perros. Y bueno, Mansur está hablando ya con el alemán y el alemán se está encargando de buscar a los compañeros que tienen algún perro en su casa, alguna foto. Así que, bueno, vos parece que no tenés ni paloma tenés en tu casa. ¿Vos tenés un perro en tu casa? Sí, una perra. Y bueno, sacá ya la foto y enviala a Mansur. ¿Y vos, Rafa? Benicio, no, Loro que tenés en tu casa vos. Loro el que tiene en su casa es Michel Benítez. No, él no tiene en su casa. Él es Loro. A la gran, eso ya no digo yo. Bueno, eso ya no digo yo. Empató la selección 1-1 en el arranque del preolímpico. Yo estoy feliz de no haber perdido con Argentina, pero estoy feliz un poco con el sentimiento encontrado del corazón partido, para no rabiarme de pichadura, como dijo Gustavo, porque nos empata Argentina con un gol en offside, caramba. A los 90. Y para más, ¿a qué hora? Eso como suele decir Vinicio, ¿a qué hora se produce el tanto? La importancia del momento. Y no es aquí no es la importancia, aquí es el dolor del momento, claro, que se produce. Y más bien. Y para más, ¿en qué situación? Posición adelantada. Y esta mañana le escuché a Gianluca cuando estaba marcando pauta, explicando de que no hay VAR. Y es una pena que no haya, más allá de que esto no sea un partido de FIFA, es un preolímpico. Pero escuché que va a haber a partir de la siguiente etapa. Bueno, en el mata-mata va a comenzar a ver. No sé si es mata-mata o cómo es el sistema, no recuerdo, pero no hubo VAR y bueno, en un partido donde así como pudimos ganar, pudimos haber perdido también en un momento por el trámite, de acuerdo a lo que comentaban, lo que vieron. Me tocó ver casi los últimos 20 minutos porque me decidí ver el partido de Paraguay, dejando un poco de lado ese segundo tiempo de Guaraní, y volvimos a desperdiciar. Tuvimos chance para concretar un equipo que el sábado creo que le comenté que no jugamos mal contra Uruguay. Nos convirtieron de manera tonta en una mala salida del portero en aquel momento, pero tenemos jugadores de mucha calidad. Wilder Viera ayer parecía un delantero más, pisó bastante el área, fue prácticamente un media punta y todo lo conocemos a Diego Gómez, lo que puede llegar a generar Marcelo Pérez. Hizo un correcto partido Paraguay, primeramente tratando de recuperar esa confianza necesaria. ¿Por qué digo confianza necesaria? Porque nos convertían fácilmente y ayer Paraguay tuvo chances. Marcelo Pérez a través de Kevin Parsajú, hasta la última pelota en un centro aéreo tuvimos la chance para poder cerrar el partido y no lo cerramos, y ahí nos costó caro el empate de la selección argentina. Y como reitero, a todos les duele un gol en contra, y más todavía de la manera, la circunstancia, el momento, porque teníamos ya prácticamente en el bolsillo esos 3 puntos. Bueno, perfecto. 1-1, vuelve a jugar Paraguay el miércoles ante Uruguay, que tuvo fecha libre. Fecha libre, y ya tuvimos el último enfrentamiento. Ojalá mejoremos, y yo creo que este punto, por más que se nos haya escapado, va a servir bastante. Gol de Diego Gómez de tiro libre penal, un disparo fuerte. Le pegó al arquero, pero le pegó fuerte. Palo derecho del arquero, y tuvimos chance incluso para el 2-0, como también Argentina en un momento dado nos acorraló, pero rendimiento aceptable de la selección paraguaya. Bueno, quiero ver el gol. Ya pasamos al gol de un offside, ¿verdad? Todavía. Claramente posición fuera de juego. Claramente posición fuera de juego. Por Dios, asistente, qué pelotudo que sos. Qué pelotudo que fuiste. Pero claramente posición adelantada, ahora, ni para dudar. Sí, ahora la próxima vez que nuestros jugadores reaccionen un poquito más para protestar. Esta fue la última pelota. Pelota cruzada y definió mal, le pegó abajo. Le pegó abajo. Bueno, muy abajo. Offside, claro. Ingresó en el segundo tiempo este chico. Sí, es el goleador, dice. Gondú, ¿verdad? 1-1 el partido de Paraguay frente a Argentina. No deja de ser un comienzo apropiado, no perder contra Argentina, que lo poníamos como uno de los grandes candidatos junto a Brasil y Uruguay, y no nos ganó. Nos empató sobre los 46 prácticamente, con un gol en clara posición fuera de juego. Un gol espúreo. Sí, clara posición fuera de juego. Y aquí Perú le ganó a Chile 1-0. Le ganó por el mismo grupo de Paraguay. Por el mismo grupo. Desacomodó un poco la tabla de posiciones, claro, porque uno piensa que Chile era el favorito en quedarse con los 3 puntos, y esto va a mover la tabla.
Esto va a mover la tabla y hay que ver, empezar a sumar. Ojalá tengamos este mismo rendimiento, porque reitero, fue un rendimiento bastante parejo el del combinado paraguayo, que igualó frente a un equipo con muchos nombres de la selección argentina, un equipo bastante respetable el que presentó la selección argentina. Y ahora no toca tal vez el otro candidato, Uruguay. Los dos primeros partidos son los más duros. Pero el calendario nos jugaron a matar luego, ¿sí o no? Por eso era importante el triunfo ante Argentina. Claro. Bueno, jugamos el próximo miércoles, tenemos que ir a la pausa. Un saludo para Agustín Andrada, le encanta, quiere ir donde mi peluquero, dice, mi estilista se dice, mi querido Agustín Andrada, estilista. Está bien, le gusta mi modelo de peinado. Me parece que viene por el lado de otra familia que le están asusando ahí, No puedo decir quién es, ¿verdad? O quiénes son, ¿verdad? Pero sé. Y tiene vinculación acá con la empresa, muy importante, muy importante. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, a los oyentes que dejaron sus 3 últimos números y que se anotaron a través del WhatsApp y lo están haciendo, vamos a dar en un ratito nada más el nombre del ganador. Muchas gracias a la gente de SICA, estamos regalando este murocal para utilizar en la construcción, este elemento de trabajo, una remera de trabajo y también una bolsa. Mañana tendremos más premios. Un kit completo prácticamente y van a ir variando los productos de los kits. Pero muchas gracias a la gente de SICA que sigue construyendo confianza. Bueno, un saludo grande para todos los perrunos. Nos envió ahora Mansur. Este es el príncipe, el mimado de Mansur. Severino. Así que un saludo para Agustín Mansur. Está lindo, Puro corazón. Puro corazón, Puro corazón el que tiene perro. A mí me enviaron también, le pedí en casa que me envíen para que vean que... Pero hay otra también que nosotros enviamos ahí, que está al lado de la piscina con él, a ver. Y yo te había dado ahí, tiene producción del de Severino, ¿verdad? ¿Le enviamos a producción o no? Sí, pasamos en... ¿Sí? ¿Hace rato ¿Ya pasamos? Sí, hace rato pasamos. Ahí está estupendo. ¿Y los míos le pasaste a Mansur los míos para que vea que no? Ah, ¿ya vio? Y no tiene producción la nuestra. Mete también la nuestra para que la gente crea. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Profesor Benicio Martínez Gustavito. ¿Cómo está el espíritu? Bien. ¿Vos trabajabas antes? ¿Era ayudante albañil? Era. Metimos la pata varias veces, pero era.
Está bien, está bien. Mira, ahí está, ese es uno de ellos. A ver, ¿y los otros cuando están todos ahí juntitos? Pero es de raza. Sí, ahí están, Son ahí de están, raza. ahí están. Para que vos veas, Mansur, un abrazo grande. Bueno, estos son míos. Ya habilitamos el teléfono 0986-780-780. A ver qué dice la gente. Habilitamos para el sorteo igualmente con un mensaje, dejando su nombre, sus últimos 3 para participar del sorteo. El audio dejamos para la gente que quiera opinar, así dividimos. Así que ahora vamos con el primer audio. ¿Qué tal, muchachos? Tacuarí rápido se desinfló su globo. O sea, primer partido, derrota catastrófica. Esta medida de año va a tener más demanda que Olimpia. Marquen nomás, esa es mi palabra. No sé si vieron, Almirón se va a ir a Arabia Saudita y si hay acuerdo entre Newcastle y el club árabe. Qué increíble, o sea, yo pensé que esto no iba a llegar, pero ahí hay un negocio raro, o sea. Y profe, pasan a los audios en el extra, vos no sos como el dictador, vos estás con el Otra pueblo. vez, este tipo. Voy a tener que pasar los audios en el extra, profe. Se den los casos. Muchachos, lastimosamente yo tomo la decisión. No vayas a ser más negativo, te haces daño a vos mismo innecesariamente. Y lo peor es así, sí. Peor es seguís así. diciendo así. Le pedí al profe y el profe... No, pero el tema sí es serio. De Almirón, está en la lista de transferibles del Newcastle y hay una gran posibilidad que falla el fútbol árabe. Bueno, atiendan a esta información, esto es muy para averiguar y esto es importante para la gente de Cerro Porteño. Hay un club turco que está interesado en Morel, en Jorge Morel, y habría una cláusula de $3,5 millones que tiene Cerro Porteño en el contrato con Jorge Morel. Y parecería ser que el club turco estaría dispuesto a pagar los $3,5 millones. Qué buena plata. Que es para la rescisión. Sí. ¿Verdad? Ah, sí, eso se concreta. Es muy buena plata. Vamos a ver qué dice la gente de Cerro al respecto, pero es la información de muy buena fuente y esto es para levantar realmente en las redes sociales. Morel estaba en porque Rusia. esto es fresquito ahora. Pero eso significa un 50% del costo de casi la temporada. No, es muy buena plata. Vamos a suponer que tenga al año $7 millones de gasto. Con eso traes, si es necesario, podés traer nuevamente un zaguero. Claro. Bueno, pero es la noticia en este momento. Atención. Jorge Morel en el interés de un club turco que podría pagar la cláusula de $3,5 millones de rescisión que tiene. Cerro compró el pase de... Sí, por eso digo, $3,5 millones. La cláusula de rescisión con el jugador. Creo que Guaraní ya no tiene participación en ese aspecto. Entonces, Cerro va a tener, si ocurre eso, una muy buena tajada. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Escuchamos otro audio. Enrique, ¿no viste el partido de Real Madrid y Almería? Cualquier otra opinión un poco por el fútbol mundial. ¿Vio el partido usted? Almería. Yo he visto el partido y realmente yo soy simpatizante del Real. Ganó el Real a lo Real, ¿verdad? Pero con ayuda del árbitro. Siento decirlo, ¿verdad? Me decepcionó el arbitraje. Yo soy hincha del Real, como hombre de fútbol soy hincha del Real desde mi taí de chiquitito. La tradición del Real es remontar estos tipos de resultados, es de dar la vuelta a los partidos sobre el final, pero en esta ocasión, para mí que el árbitro fue injusto con el equipo de Almería, que está último en la tabla, que estuvo cerca del batacazo y le dio la mano a... Publicaron el audio bar de Vinicius. ¿Sí? El audio bar. Correcta decisión. Dijo... Sí. Es que para mí se fue por el hombro. Ahí justamente estamos viendo... Yo reclamo el gol que le anularon. Ahí está. El gol que le anularon a Almería. Porque ahora creo que cambió el reglamento debajo de la manga. Yo estoy hablando por eso del gol de Almería. El 3-1. El 3-1. Que era lapidario. En ese momento yo creo que claro. ahí ni con grúa levantar Real Madrid ese partido. No, jamás. Bueno, seguimos. Buenas tardes, Deporte Total. Hablando de Jorge Morel. Hoy no es su cumpleaños, Luis Enrique.
No sé si hoy es el cumpleaños de Morel o fue hace unos días. No recuerdo un poco. Hablando de, Gustavito decía lo de la Liga Turca y Morel, él estuvo en el Adana Demirspor, estuvo jugando él. Ya estuvo en la Liga Turca. Hoy es el cumpleaños de Jorge Morel, me confirma Michael en producción. Hoy es el cumpleaños de Jorge Morel, que así como están las cosas, estará en el interés de un club turco. Otro audio. Que pide audio en el letra, no le pueden hacer un programa aparte para él, que se llame solamente, que sea un programa solamente para audio. Hoy potaitoña en el audio será, qué locura el tipo, todo el día envía la misma cosa ya. Buenas tardes a todo el equipo de 1 de marzo. Les quiero decir nomás que demasiado temprano están sacando las conclusiones para tenerle ya de campeón a Cerro porque ganó en la primera fecha. Vamos a ser serios y no vamos a vender humo. Todos los años ni empieza a decir la historia. Esto ya es un folclore nacional, que empiezan así, venden humo, que van a salir campeón y después al final sabemos cómo termina siempre la historia. Con váyanse todas las PU y lo demás ya es más folclórico que el TR. Viene otro mensaje, el 316, se dice: buenas tardes, para alegrarle el día desde Pedro Juan Caballero, la princesa de la casa, dice, y envía una foto. Pendejo, lee que mi mensaje me amenaza luego. Ahí le pasamos, vos, ahí está la foto. Desde Pedro Juan Caballero nos están viendo, Benicio. Mira vos, la princesa. La terraza del país. Sí, está señor. Con su... ¿Cómo se llama lo que tiene? Chupete. Bueno. ¿O no es chupete? No, está bien. Sí. Vamos a otro audio, a ver, escuchemos. Buenas tardes, Luis Enrique y los componentes de la mesa. Qué lástima Olimpia, cómo empieza ya otra vez el campeonato. Totalmente fuera de contexto lo que está jugando Olimpia. Qué caprichoso que es Chiqui. Paiva no sirve para Olimpia. ¿Cuántas oportunidades ya se le dio? Ya lo dijo Luis Enrique, a los Real ganó con ayuda, a los Real como siempre con ayuda, aquí como Olimpia. Hola, excelente nivel el equipo de Cerro. ¿Cómo era? Churín tuvo varias oportunidades, no se le dio, se le va a dar ya en algún momento, pero siempre es influyente en el área. Y Turbe, no descubrimos nada. Roma pagó $25 millones por Iturbe, casi más, creo que más. Y tiene 30 años, pero sigue teniendo la velocidad y la rapidez. Es muy difícil que el Iturbe, si te llega a ganar la espalda, yo no sé si le vas a alcanzar tan fácil. Y se encontró con Cecilio, que está levantando su nivel, mucho. 2 jugadores de selección, Iturbe y Cecilio, ganó ayer la selección otra vez. Ángel Romero, para mí siempre fue, no sé qué le pasa a Garnero que no lo convoca, ¿verdad? Y viendo el campeonato, muy bueno el campeonato. Ayer Guaraní con lo poco que tenía le hizo un partidazo Libertad. Olimpia lo veo muy bajo. No sé cómo, no sé si Chiqui Arce va a hacer la de la suya y arranca. No sé hasta cuánto va a aguantar. Pero no lo veo jugar bien a Olimpia. Y Luke. Buenas tardes, 1 de marzo. Chiqui Arce perdido, mi amigo, ya por unos cuantos tiempos. Ya perdió, tipo, hay planteamiento, Olimpia, Becerro, selección paraguaya, pues no ando ápico peores. Perdido, no iba a cara ahí, o Juan o puto, uy, mi vieja, pay o volver a llegar la mano. Perdido y tengo hoy. Saludos del presidente Franco. Vamos a ver otro audio, el 195. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Podría cambiar tu comentarista de deporte? Realmente sos el primero en... Se escucha muy baja, muy baja la señal. La afición deportiva del país. Todo tu comentarista me da pena. Realmente diciendo anoche que no fue penal ese que el Cuba... Gracias. Bueno, no. Está perfecto. 13:51. En un ratito vamos a conocer al ganador o la ganadora o el ganador de estos premios de SICA Construyendo Confianza. Mañana tendremos más premios, me dice el departamento comercial, así que
Gustoso mañana para los oyentes de la radio, para los televidentes de Deporte Total. Mañana arranca otra fecha del campeonato con 2 compromisos que repetimos, Gustavo. Asimismo, el equipo de Nacional que va a estar recibiendo a General Caballero en el Arsenio Rico va a estar iniciando este encuentro 18:30. Reiteramos y reiteramos 18:30 porque estaba previsto para las 18 horas. Luego el siguiente cotejo mañana en Encarnación. Vamos a estar mañana en Encarnación, entonces ya le preparamos a la gente por ahí si una invitación a un asadito no vendría mal o algo en Encarnación. Tacuarí Olimpia. Y el miércoles, Soldamérica Guaraní, partido que se va a estar disputando en el Luis Alfonso Yanni a partir de las 18:30. Posteriormente a las 20:30 en el Tigo La Huerta Libertad Esportivo Luqueño, 20:30. Y para el día jueves queda el encuentro entre Esportivo 2 de Mayo y Esportivo Trinidense a las 18:30 en el Río Parapití. Hoy creo que se iba a habilitar el estadio del 2 de Mayo y dejando para culminar choque de punteros. Esportivo Ameliano frente a Cerro Porteño. Este partido se va a jugar en el Luis Alfonso Yanni. Bueno, ¿tenemos ya la ganadora o el ganador, Mati? Una pausa y después. Una pausa. Para que entren más personas. Vamos a anotar todo y así. Oyente entonces. Oyente, escuchamos. Buen día, Enrique, ¿cómo estamos? Muy lindo el programa. Sale bajo. Me hace acordar. Sale muy bajo. Tu comentario hoy de Cerro a la Sabaneta, la Chiquineta. Después se fue a la puta tu Sabaneta y Chiquineta. Vámonos, cuánto limpia. Bueno, este es un olimpista, dice que me está reclamando por la Sabaneta y la Chiquineta. Y justamente hoy la Chiquineta es tu técnico, es de Olimpia. O sea que no. Comenzó bien Cerro Porteño. ¿Qué decimos de mala? Mentimos cuando decimos comenzó bien Cerro, golazo de Cecilio, gran actuación de Cecilio, de Iturbe. Mucha gente en la cancha. ¿Se miente así, Benicio? Pero ¿y quién está fuera de la realidad o no? Y por eso ¿Ocurrió digo, lo que está diciendo o no? Y claro, pues está bien, el fútbol es así, eso es lo lindo, el espacio de los oyentes, pueden decir lo que quieran, nosotros no hartamos nada. Pero hay opiniones así que no entiendo. Si todo es positivismo, hablamos de la cantidad de gente en los partidos, de hermosos goles, presagio de buena apertura. No sé. ¿Y en qué se me dice el departamento comercial que necesita una pausa, me dice. No, lo último de Morel está en el... Ya te enviaron. Lo último sí, ya me enviaron, de que nos sale hasta fin de año. No sé si es... Cerrati dice que nos... por lo visto, sí, la producción está enviando. Sí, Cerrati. Que Cerrati le respondió al alemán que Morel no se mueve de Cerro hasta fin de año. Sí, para aclarar. Pero la información está. Sí. Que hay un interés de un club turco por Morel. Hay que decir. Y lo que ellos dicen no sale de Cerro también es otra información. Otra información, claro. Cerrati que no se mueve. Mal. Claro. Que no se mueve Jorge Morel de Cerro. Ya venimos. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontrarnos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal. Y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Bueno, hoy hubiera cumplido un año más de vida. 46, Iván Almeida. 46 años debía haber cumplido. Lo tiene todo muy pegada a la familia, ¿no? Navidad, Año Nuevo, la inauguración del campeonato con un acto muy emotivo y ya hoy se recuerda la fecha de nacimiento. Se viene encima la parte emocional para ellos. Sí, la parte emocional, así que bueno, mucha fuerza para nuestra compañera, para Chichi de Recalde, la viuda de Iván, y para el gran Ever y su familia, para Gilda, para toda la familia de Iván. Hoy hubiera cumplido un año más de vida Iván Almeida, cuyo nombre lleva este campeonato de apertura en su homenaje. ¿Tenemos a la ganadora o el ganador? Del 1 al 10. Un número. De 1 al 10. De 1 al 10. Ayer vistió la camiseta número 2 de Guaraní, Benítez, y le gustó al profe Benicio. Entonces, el número 2. El número 2, vamos a ver. El número 2 es el 869 Pedro Martínez. El ganador
del kit puede pasar en recepción aquí en Radio 1 de Marzo, media cadena de comunicación, a retirar el premio que ustedes observan en pantalla, el kit de Zika. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el ganador. ¿Cómo repetimos el nombre? 869 Pedro Martínez. Bueno, lo esperamos por la recepción de 1 de marzo para retirar su respectivo premio. Nos estamos yendo. Hoy nos reencontramos con el Extra Deporte Total. Así que el con campeonato continúa. Y hoy polémica. retorna la polémica. Vuelve, por favor, por Dios, favor. aquí está el productor. Vuelve la polémica. Matías. 21 horas. A las 21 estamos retornando con el profe Benicio Martínez, con Carlos Gómez, con Juan José, con el Tano. No sé, el Tano todavía está en reposo, creo que retorna mañana. Mañana retorna el Tano. Bueno, pero esta noche estamos en televisión, por este mismo canal, a las 9, con la polémica. Hasta entonces. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Marapico y Potavera